Así que bueno, como les decía, los resultados de la prueba me tuvieron muy contenta. En la hora de taller, aparte de revisar la hora que nos falta la guía, vamos a hacer la evaluación formativa, lo que ustedes tengan duda de la prueba, las personas que quieran resolver alguna consulta, ¿cierto? Ahí se va a revisar, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar a ver, en la clase pasada, ¿cierto? Vimos lo que era el tema de desastre, yo creo que les quedó bastante claro por lo que pude captar de alguna manera, ¿ya? Y hoy día vamos a revisar lo que es el tema de comunidad, ¿ya? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? De alguna manera, pero ahora estamos como profundizando un poquito en la materia, ¿cierto? Yo ya les había comentado que la materia en una primera instancia se iba a ver un poquito rapidito, ¿cierto? Como un consolidado rápido, porque para que tengan la preparación para partir a su práctica de la asignatura. Y que después, ¿cierto? Íbamos a ir avanzando tranquilitos, con calma, revisando los temas, ¿ya? Así que en eso estamos hoy día. Vamos a comenzar a revisar la materia que dice relación con lo que es la comunidad, atención primaria y salud comunitaria, ¿ya? Entendiendo que el tema de salud comunitaria no solamente va a estar mirado desde el ámbito del rol de los profesionales de salud, sino que yo creo que ustedes ya están entendiendo que va más allá, ¿cierto? Integrando los distintos sectores, las distintas áreas, ¿cierto? Salud, educación, vivienda, transporte, municipalidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros ya entendimos, ¿cierto?, en esta cátedra de que tomamos distancia, nos levantamos un poco la cabeza, ¿cierto?, de lo que estamos metidos en nuestra atención de Vox o de la atención que corresponda, y salimos más afuera y tomamos distancia y nos elevamos y miramos todos los elementos que se configuran para satisfacer las necesidades de un ser humano y mejorar su calidad de vida. El resultado de aprendizaje que estamos revisando de alguna manera con esta temática es que ustedes diseñen y ejecutan una propuesta de intervención comunitaria, para eso se les está preparando, ¿cierto? Que lo van a hacer de alguna manera en su práctica, tienen que prepararse con las herramientas que están recibiendo aquí en cátedra, que considere a la comunidad, ¿cierto? Llámese comunidad, ¿cierto? Todo lo que vamos a revisar ahora, las normas vigentes, ¿cierto? De esa comunidad y el equipo interdisciplinario, o sea, muchas profesiones, ¿cierto? No solamente la de la salud, e intersectorial, muchos sectores. Y esa es la mirada, ¿cierto? Que le estamos dando a esta cátedra, ¿cierto? Y a los distintos temas que vamos revisando, ¿ya? Bueno, el objetivo va a ser en esta actividad de hoy día entender el rol comunitario y social de la profesión del matrón y la matrona, ¿ya? Vamos a ir repasando, ¿cierto? Porque de alguna manera ya lo vamos comentando bastante. Yo creo que a ustedes ya les está quedando bastante claro. Etimológicamente, la palabra comunidad significa común o público y deriva de la palabra latina communis, ¿ya? Conjunto de grupos de población que viven conjuntos en un lugar urbano o rural, en condiciones específicas de organización y de cohesión y cultural. Los miembros están ligados por características comunes, lo que significa la etnia, la parte cultural, lo profesional, y o por intereses, o sea, o y, por intereses y aspiraciones que puedan devenir comunes para todos. Ese es un concepto, ¿cierto? Es una definición. Tenemos esta otra también que dice, entendemos por comunidad como un conjunto de personas que se organizan en torno a relaciones de afecto e identidad. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ir pensando en los lugares de práctica que les va a tocar, ¿cierto? Un poquito tiempo más, ¿cierto? Dios quiera que pronto, porque ya se están empezando a levantar las cuarentenas, así que es de esperar que empiece a salir la luz, ¿ya? Las personas se organizan entonces en torno a las relaciones de afecto e identidad, y es importante que los profesionales de salud reconozcan esto como una fortaleza y se validen dentro de la comunidad a través de estas mismas relaciones de asociación. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que el profesional de salud tiene que ser aceptado y reconocido y validado por la comunidad, ¿ya? Reconocido, chiquillos, porque es lo mismo que yo les decía tiempo atrás de la materia de liderazgo. Un líder no se puede imponer, tiene que ser reconocido por sus pares, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las personas de la salud cuando formamos parte de algún sector de actividad de atención, ¿cierto? El líder, bueno, nosotros en este caso, si habláramos de nosotros como matrones, matronas, ¿cierto? De alguna manera estamos ahí y nos pusieron en ese sector a cargo del sector, ¿cierto? Si estamos en un CESPAM, si nos ubicamos ahí. Pero tenemos que llegar a lograr
que la comunidad que pertenece a nuestro sector y que nosotros le vamos a brindar atención y que vamos a participar nosotros en todas las actividades en que ellos estén, ¿cierto? No solo al interior del box, sino que afuera en la comunidad, ¿cierto? La comunidad nos reconozca, nos acepte y nos valide, ¿ya? Como un ente que los va a apoyar en sus gestiones, ¿cierto? No solamente en temas de salud, sino que en todo lo que significa, ¿cierto?, su bienestar como persona. Y tanto así que la idea es que las personas sientan confianza en nosotros, nos puedan comentar hasta las cosas más increíbles que a ustedes se les pueden llegar a ocurrir, para que podamos ser un agente de cambio en sus vidas a través de nosotros, porque estamos entendiendo también que nosotras solas, ¿cierto? Nosotros no vamos a poder cambiar la vida de las personas solitos, ¿cierto? Necesitamos de otras personas, ¿cierto? De otros miembros del equipo de la salud y de no la salud, sino que profesionales de otras áreas, ¿cierto? Con los que también podríamos trabajar. Yo me recuerdo perfectamente cuando trabajé en la Seremi Salud, yo trabajaba con arquitectos, prevencionistas de riesgo, abogados, ya, profesores, una serie de profesionales que no necesariamente eran del área de la salud, entre comillas, pero todos para poder obtener lo que era la calidad de vida de la comunidad a la que estábamos insertos. Necesitábamos trabajar en equipo. Yo ahí entendí muy bien, chicos, la importancia y estaba fascinada de entender cómo funcionaba un prevencionista, cómo funcionaba un abogado, qué es lo que tenía que hacer un arquitecto. Me acuerdo que estaba a cargo de las vacunas a nivel regional. Y dice, ¿qué tiene que ver el arquitecto en esta historia? Porque después entendí muy bien, teníamos que ver todos los temas de construcciones de consultorios y de cadenas de frío y los recintos, los establecimientos que estuvieran adaptados, ¿cierto? Y la misma bodega que tenía yo, bueno, que todavía existe, la bodega central de vacunas de la región, está en El Salto, y esa se construyó, no estaba ahí, y estuvimos trabajando con arquitectos ahí, con gorrito blanco, me acuerdo ahí, la gente todos metidos, hasta uno ahí, viendo que ella necesitaba en ese minuto, y me acuerdo que en ese momento estaba trabajando como enfermera, qué requisitos requería el lugar que se iba a construir para poder contar con la calidad y el producto que fuera el adecuado para después entregarse a los distintos centros de atención de salud de la región, incluido hasta la isla de Pascua, chiquillos, ¿ya? Isla de Pascua, Juan Fernández nos tocaba también distribuir y toda la quinta región, ¿ya? Todos los servicios de salud, el Paraíso San Antonio, Viña del Mar Quillota y San Felipe, Los Andes, también me acuerdo, se hizo la Concagua, ¿ya? Con todo lo que era servicios públicos y privados, distribuíamos vacunas, ¿ya? Así que imagínense la responsabilidad que tenía esta persona que les habla hoy día, que perfectamente podrían ser ustedes también el día de mañana, ¿ya? Y tenía que yo entender, ¿cierto? Y poder comprender lo que me quería transmitir el arquitecto, porque él también necesitaba tener algunas cosas clarísimas para yo también poder conversar con él lo que yo necesitaba, ¿ya? Y también un prevencionista de riesgo, me acuerdo, y también un abogado, porque hay una serie de normas que había que cumplir, ¿cierto? Directrices, con políticas, etcétera, etcétera. Entonces, era muy interesante, es muy rico, como diría yo, el trabajo con profesionales de otra área que no tienen nada que ver con la salud, y ahí uno se da cuenta cómo el concepto de salud es un concepto totalmente integral que requiere de todo el mundo. Y ahí también, por los ministerios, trabajamos hasta con la alcaldesa, me acuerdo en ese tiempo también, para ver todo el tema del terreno y todas las cosas. Entonces es una actividad muy linda y entender, ¿cierto?, que la comunidad, como volvemos a decir, eh, tiene que reconocer a su líder, ¿ya? En este caso, si ustedes están insertos el día de mañana en la actividad que sean de comunidad, y que ustedes trabajen con las personas que les toque, ellos tienen que reconocerlo a ustedes como líder, y saben cómo lo van a reconocer, relacionándose ustedes, trabajando con ellos codo a codo, así tipo político la cosa. Ahora, a propósito que vienen las elecciones de tantos cargos, ¿cierto? No sacan nada con ir a pegar los papelitos en la calle. Pues, estos señores lo que tienen que hacer es involucrarse con sus comunidades, ya con los lugares a los cuales están postulando, y que la gente los conozca, pero desde el hacer, no desde el decir. Una cosa es lo que se dice, uno es lo que hace, no lo que dice en la vida. Y de esa forma se van validando ante las comunidades chiquitas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que los profesionales de salud reconozcan que esto es como una fortaleza y se validen dentro de su comunidad a través de las mismas relaciones de asociación. Se tienen que relacionarse, utilizando todo tipo de metodologías activo-participativas de transparencia que puedan ser reconocidas por la comunidad. Mira, justo que hablábamos al principio de la sesión de la ética.
¿Se fijan? De ser correctos, políticamente correctos, ser personas confiables, ¿cierto? Y eso no se construye en 5 minutos, uno se lo va construyendo a lo largo de la vida. A uno lo conocen desde chiquitito, como quien dice, o sus seres más cercanos, en su barrio, después en su comunidad, en su trabajo, y uno va dando señales de lo correcto o no correcto que uno sea, ¿cierto? Y eso mismo les va a ayudar a ustedes a ser reconocidos por su población que tengan asignado, ¿ya? Siendo correctos y siendo reconocidos como transparentes y éticos, ¿ya? Así que ese elemento de la ética, la transparencia, la confidencialidad y todo eso, tiene que estar presente en ustedes, ¿ya? Tienen que trabajarlo. Las personas que están con más dificultad en esa área tienen que preocuparse, ¿ya? Y por muchos motivos, a veces la gente le tiene problemas en esas áreas y hay que tratarse. Todo se puede tratar en la vida. En resumen, entonces, la comunidad es una fuerza social dinámica, ¿ya? Es una fuerza social, se fija en esa energía, que es dinámica, o sea, está en movimiento, con características propias, demográficas, ambientales, culturales y étnicas, con organización social y política, con recursos humanos y materiales, que favorecen o dificultan el desarrollo de él. Se fijan todos los elementos que se conjugan, ¿ya? Lo que implica que el desarrollo de la comunidad influirá directamente en la salud de la población que abarque. Y aquí estamos hablando nuevamente, repito, un concepto que es más allá de una salud biológica, estamos hablando de una calidad de vida de las personas, ¿ya? Ese concepto amplio, holístico, que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo social, con lo cultural y con lo espiritual de cada uno de los seres humanos como individuos y como un todo, ya dentro de una familia, y ya lo pasamos, ¿cierto?, en las semanas anteriores, y ahora estamos hablando como familia y como comunidad. Una comunidad es un conjunto ya más grande, de más personas, varias familias, personas y varios tipos de familias, ¿cierto?, que pertenecen a esa comunidad, ¿ya? Que ya las fueron ustedes conociendo. Las características de la intervención comunitaria. ¿Cuáles serían? Al intervenir en una comunidad o sociedad, ¿cierto? Es muy importante el trabajo en los diferentes momentos de intervención y debe convertirse en características fundamentales de los profesionales y los que organizan. Importante escoger una metodología apropiada para levantar diagnósticos. Yo creo que eso ya ustedes me parece lo han conversado bastante con el profesor, ¿cierto? Todo lo que son los diagnósticos comunitarios, o sea, de qué forma ustedes para poder levantar la información de la comunidad que ustedes quieren intervenir, ¿cierto? Y con qué metodología van a poder valorar esa comunidad, ¿ya? También tienen que considerar la participación y la evaluación permanente en los distintos momentos de intervención, no solamente en un momento, sino que en distintos momentos. Hay que mantener también como líderes de la comunidad, ¿cierto?, comunicación clara, súper transparente y permanente con los actores involucrados. En este caso, por ejemplo, ustedes, si van a ir a algún tipo de comunidad, de ayuda, de apoyo social, ¿cierto?, lo que sea, ¿cierto?, tienen que tener una comunicación permanente con los líderes, con los actores principales de ese lugar en que ustedes van a estar involucrados. Y de esa manera van a poder llegar de alguna manera, ¿cierto?, a la comunidad. ¿Cierto? Hay que considerar, ¿cierto?, las características de esta comunidad, ¿cierto?, el contexto comunitario, social, de que estos elementos determinan el tipo de intervención que van a hacer, ¿ya? Entonces, es súper importante no olvidarse de esa parte, ¿cierto? La comunicación, la participación, la metodología, la transparencia, que sea permanente la comunicación, tengan presentes las características de esa comunidad con sus características sociales, el contexto comunitario, ¿cierto? Y también no olvidarse de la participación de la comunidad, la participación comunitaria, ¿ya? Ya hemos dicho que antes, ¿se acuerdan? Hablamos que no podemos olvidarnos de la participación de la familia, cuando hablábamos de la parte familiar. Ahora estamos hablando de la participación comunitaria, que tiene que ver, ¿se acuerdan? Con todos estos pilares que hablamos de la atención primaria, ¿cierto? Donde tiene que haber una actividad directa de la persona que está involucrada, no se puede quedar en un rol pasivo. La comunidad tiene que participar, nadie le va a ir a hacer nada, ni nadie le va a decir lo que ellos necesitan, ellos tienen que involucrarse. La participación comunitaria entonces es un proceso mediante el cual los individuos y sus familias asumen la responsabilidad de su propia salud y bienestar. Y ahí hablamos más allá de la salud y bienestar y los de la comunidad, ¿ya? O sea, van a asumir un compromiso y una responsabilidad en su quehacer, ¿cierto? En lo que quieren lograr y van a desarrollar la capacidad de contribuir a su propio desarrollo y al de la comunidad que los rodea. ¿Se fijan?
Si lo llevamos esto, por ejemplo, a la comunidad universitaria, que sería un tipo de comunidad, ¿cierto? Que un grupo de personas con un objetivo en común, que comparten ciertos elementos que son comunes también, ¿cierto? Y entonces podríamos decir que los estudiantes universitarios que persiguen lograr alguna cosa específica, ¿cierto? Para el bienestar de su ambiente universitario, de sus características, excelente, probablemente de su la parte académica, de su construcción humana, todo lo que se proponga los objetivos como comunidad universitaria, van a tener que inevitablemente no pedirlo solamente, nosotros queremos esto, o sea, van a tener que involucrarse, van a tener que participar, por eso es importante, por ejemplo, en las universidades, la formación de los centros de estudiantes, ¿cierto? Donde se involucran, participan activamente en actividades con las escuelas, ¿ya? Y también tienen sus líderes, ¿cierto? Ellos mismos los han elegido, ¿cierto? Ustedes eligen sus líderes que los representan como autoridades en la escuela, de hecho, los estudiantes, para que también puedan comunicarse y se supone que ustedes los validan a esos líderes como personas transparentes, ¿cierto? Idóneas, ya que los representan a ustedes, a cada uno y a la comunidad en general, ¿cierto? Y de acuerdo a todo lo que se pacte y se converse, ¿cierto? Asumen responsabilidades. ¿Para qué? Para que se desarrollen ustedes propiamente tal y se desarrolle la comunidad universitaria. Por ejemplo, si lo aplicáramos esto a la comunidad universitaria. Para cualquier cosa que ustedes quisieran lograr, de repente hasta un tema, imagínense si ustedes ven que hay un problema de satisfacción de algún tipo de necesidad en cierto grupo de compañeros, entonces el equipo, es el centro estudiante de la carrera, ¿cierto? Se reúne los líderes con sus participantes del equipo, de la comunidad de la carrera, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces se dan cuenta de esa manera que necesitan, ¿cierto?, ayudar a ciertos compañeros que están pasando por situaciones complejas y se requiere, ¿cierto?, algún tipo de apoyo. Y se organizan como comunidad a través de sus líderes, ¿cierto? Se comunican también, si es necesario, con las autoridades de la universidad o de la carrera que pueden recibir algún tipo de apoyo, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero tiene que haber, ¿cierto?, una participación de la comunidad y de los líderes que la representan para poder lograr lo que requieren, ¿ya? Activa y dinámica. También se dice que la participación comunitaria es un proceso mediante el cual los individuos y familias en forma separada o a través de grupos organizados, o sea, cada familia en forma separada o de grupos, asuman responsabilidad en relación a su salud. O sea, se organizan ya, ¿se fijan? Por grupos, dependiendo. Por ejemplo, a ustedes les va a tocar ir a distintas partes, ¿cierto? Probablemente hay grupos de personas que conforman esa comunidad de apoyo, por ejemplo, para todo el tema que es de los animalitos. Hay un grupo de personas de una comunidad que está motivada, ¿cierto? Porque hay una necesidad respecto de la comunidad en relación a los animalitos, por ejemplo, abandonados, ¿cierto? Porque eso no se puede dejar así al libre albedrío, que pase lo que sea con los animalitos, dejarlos abandonados, ¿cierto? Se supone que también tiene que ver con el bienestar de nosotros como seres humanos, con nuestra parte de calidad humana, ¿cierto? Nuestra parte espiritual, emocional, y también porque son parte de nuestra esencia también nuestros hermanitos, ¿cierto? Que son los animalitos, ¿ya? Entonces, ahí también, se fijan, se junta un grupo de personas, ¿cierto? Con un objetivo en común, ¿cierto? Donde se organicen, asuman responsabilidades, ¿cierto? Y por medio de un mejor conocimiento de su propia situación, o sea, valoran la situación que existe, ¿cierto? Colaboran y buscan soluciones a esos problemas específicos y se organizan, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, eso ustedes lo pueden ir aplicando a todo nivel en los distintos lugares donde les va a tocar participar, ¿ya? Ahora voy a mostrarles una cosita, aquí, un minutito para la comunidad. Cómo pueden ver la importancia de la comunidad en el video que acabamos de revisar. ¿Qué expresaban esas personas ahí por el tema de la participación comunitaria y sus problemas que tenían como comunidad? ¿Mm? Catalina Godoy, ¿estás por ahí? ¿Podrías hacer algún comentario respecto del video que recién vimos? ¿Estás por ahí, Catalina? Si no pueden hablar por el micrófono, pueden opinar por el chat también. ¿Mm? ¿O se quedaron dormidos, chiquillos? ¿Mm? Camila Vera, ¿estás por ahí? ¿Puedes darnos alguna opinión respecto del video que acabamos de ver? A ver,
¿Alguien que pueda opinar? Están durmiendo, chiquillos. Creo que no hay nadie. No están, o sea, están, pero no están. ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién está por ahí que me pueda contestar? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué opinión tiene respecto de la materia que estamos viendo en relación al video que les acabo de mostrar? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O están todos durmiendo? ¿Ah? A ver, Catalina Godoy. ¿Estás por ahí, Catalina? ¿Algún comentario que quisieras hacer frente a lo que vimos recién? ¿No? Camila Vera tampoco. No están, chicas. No están durmiendo. ¿Mm? Consuelo Parra, ¿estás por ahí, Consuelo? Mm, mira. ¿Quién está en la clase, chicos, que pueda dar una opinión? Aparte de Antonella, que es la única que me contesta. Profe. A ver, qué bueno, ya me volvió la vida. Gracias a Dios, que estoy sola en esta sala con la pura Antonella y puras grabaciones a lo mejor. Me cuenta. Eh, Sí. yo quiero dar una opinión, pero le voy a decir de que voy a ser bien sincera porque me Sí, conecté justo cuando iba a poner el video, ya entonces no está sé. bien. Ya, yo encuentro que el video muestra como la participación ciudadana desde el lado como de integrar a los jóvenes. Sí, Y eso me parece muy bueno porque en sí los jóvenes son siempre los que están como, pucha, como que no participan tanto en las comunidades, son como más, a ver, ¿cómo es la palabra? Como más despreocupados quizás, sí. como que no cachan mucho, entonces que los vayan a integrar en planes así, me gusta. Se debería hacer en todos lados. Claro. Ahora, fíjense, mira, gracias Natalia, muchas gracias por tu opinión. Súper importante Ya. lo que dices, porque para poder hacer cambios en el lugar donde uno está y con respecto a los temas que a uno le interesa, está obligado a participar. No hay otra alternativa, si no jamás va a sentirse representado. Profe, ¿Sí? Dime. es que, bueno, con respecto a lo mismo que decía mi compañera Natalia, es que yo desconozco si es que se dan ese tipo de instancias aquí en Chile realmente, a no ser de que sea un grupo como seleccionado o, por ejemplo, a nosotros como estudiantes que se nos vincule de cierta manera. Sin embargo, como la juventud, donde yo patudamente me incluyo, somos los principales desconformes Se te fue el audio. de cómo la comunidad está sobrellevando ciertos temas. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, somos los principales disconformes, como lo decía, con respecto a muchas temáticas. Sin embargo, volviendo a eso de cómo se nos integra en la comunidad, casi siempre se nos ocupa como caras para hacer ciertas, por ejemplo, cuando nos ponen a hacer stand y este tipo de cosas como Se te va el audio. información a la comunidad. Sin embargo, al momento de la toma de las decisiones o de definir las necesidades que podríamos tener, no se nos considera, porque ese tipo de decisiones las toma gente, por así decirlo, más grande, con más poder y a puertas cerradas, no se nos considera. Claro, o sea, yo creo que parte de lo que tú dices puede ser, pero ahí volvemos a repetir de nuevo, o sea, la comunidad tiene que hacerse presente y participar. Y cuando participan, bueno, ustedes se habrán dado cuenta ya en el año 2019, no sé cuándo fue, cuando la gente se decide a participar activamente y dinámicamente, no estoy diciendo con destrucción ni mucho menos, pero cuando se hace escuchar, sea la edad que sea, Araceli, porque se acuerdan que hasta los adultos mayores salieron en esa ocasión y todo, Sí, y la claro. comunidad se une en pos de un objetivo común, se pueden hacer cambios, pero tiene que haber, se fijan, unión y apoyo. Y Porque es que si frente a somos eso pocos, mismo, ¿Mm? sí, sí, nomás. Es que frente a eso mismo, como usted dice, sí, no apoya la Se te va el audio de la serie. destrucción, por así decirlo, pero es que nuevamente era como un descontexto generalizado en el sentido de que, ahora sí, ¿me Sí, ahí escucha? sí. Es que tengo BTR. Ah, yo también, pero es así la cosa, no me importa, dale nomás. Frente a eso es que, claro, fue como un cúmulo de voces que no fueron escuchadas. Y si bien uno tiene el deber
de vincularse con la comunidad, muchas veces no se dan las instancias. Claro. Pero mira, hay varias formas de analizar una situación, ¿cierto? Que uno quiera participar o no. Pero aquí estamos hablando de la participación como primer peldaño que estamos analizando, que se requiere para poder dar soluciones a los problemas, a las situaciones de vida, de calidad de vida, de bienestar de la población, como primer elemento, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, o sea, dentro de una comunidad, sea cual sea la que se conforme, tiene que haber participación. O sea, ahora, si se logró o no se logró, o por qué no está funcionando, eso ya hay que analizarlo, por supuesto que sí, Araceli. Pero uno de los requerimientos es participar. Pero se dio cuenta que, ¿Sí? pero se dio cuenta que tuvo que buscar un video de personas de Colombia, porque aquí en Chile no ocurre eso. Mira, no busqué específicamente de algún país en específico, ¿ah? Busqué un video que me pareciera, que se notara que tenía que ver con el tema de participación comunitaria, y no busqué intencionalmente tampoco una etapa de vida ni un país, simplemente quería algo que representara lo que yo les quería transmitir, que cómo era importante la participación y cómo las mismas personas lo reconocían, ¿te fijas? Eso fue lo que yo, pero bueno, coincidió nomás que fue de Colombia, pero Ujú. y de repente también me gusta cuando son videos de otros lados, porque si no nos ponemos de repente mucho a analizar como nos vamos como del tema central de la clase y nos ponemos como a analizar un tema gubernamental, político, y se nos va la clase por otro lado, ¿te fijas? Entonces, que tampoco el objetivo, o sea, interesante sería tener un análisis de cosas así, pero no es el motivo de la clase, ¿te fijas? Entonces, quizás si hubieran otras instancias y hubiese gente interesada en analizar temas de contingencia social, que yo creo que pueden haber profesores muy interesados, y luego los tiempos, porque ya se te va la clase para Claro. otro lado, ¿te fijas? Pero Ujú. interesante también tener presente, primero, participar, porque generalmente hay muchas personas en distintas comunidades, aquí estamos hablando a cualquier tipo de comunidad, no solamente temas políticos, de cualquier cosa. Generalmente los seres humanos, y me incluyo porque a veces también me he pillado en esas prácticas, uno tiende como a quejarse de muchas cosas y de criticar, pero cuando a uno le dicen, oye, ya, pero entonces, ¿en qué vas a colaborar tú para solucionar esto? Entonces uno como que ya se queda como más calladita y más reticente, en el sentido de que cuando uno dice algo, también hay que asumir una responsabilidad en el tema, ¿ya? Y entonces, ¿en qué se responsabiliza uno? Y para eso uno se tiene que obligar a participar. Y ahí vienen los problemas, porque a veces uno dice, bueno, es que yo no tengo tiempo, que no puedo, porque aquí, porque allá, y esto requiere participar y yo no puedo. Ya, entonces perfecto, la persona a lo mejor ayudará con ideas o de alguna manera, porque hay muchas formas de sentirse participando también, ¿ya? Entonces, pero una de las cosas que yo quiero que ustedes vayan aplicando de lo que estamos conversando es que el día de mañana, como les va a tocar pronto, si Dios quiere, de participar en algún tipo de comunidad, o agrupación, organización, lo que sea, eh, se van a encontrar con gente que a lo mejor es como que son como los contrarios al sistema, que dicen que en el fondo pueden criticar mucho, pero no aportan en nada. Entonces, está bien, o sea, las críticas y las quejas son necesarias para entender que a lo mejor hay situaciones que hay que resolver y es bienvenido, pero no solo quedar separado, ¿cierto? A las personas que pasa esto, ¿cierto? Que asumen como ese rol de crítica y de queja en la vereda del frente, criticando, ¿cierto? Imagínense alguna de las organizaciones que ustedes fueran el día de mañana, eh, gente que va a estar como criticando que esa organización aquí y allá. Claro, van a decir ustedes, ¿verdad? Que no es perfecto, pero por lo menos se hizo algo, porque si no, no se habría hecho nada. Y entre no hacer nada y tener lo que está, es mejor hacer algo, aunque no sea perfecto. Y las personas que están criticando, están quejándose o están aportando de alguna manera, pero se quedan ahí, por favor, súmense y ayúdennos con sus ideas y en conjunto construyamos algo mejor. ¿Se fijan? Pongámonos todos en el fondo, codo a codo ahí, tomándonos todos de las manos para tirar el carro, en vez de que hayan unos apuntando a un lado y los otros ahí esforzándose, criticando a los que se esfuerzan y de alguna manera, claro, los que se esfuerzan en ese minuto a lo mejor no son lo mejor. Ya, súmense, participen, ¿me entienden? A eso vamos. En la entidad que ustedes quieran, porque vayan, por favor, me gustaría que cada vez que estoy hablando, no sé si ya tendrán ustedes claro el lugar de práctica que le va a tocar a cada uno, no lo sé. Y si si es así, pues ir hablando a partir de esa realidad, como en esa organización
que están tratando de hacer algo por ayudar al resto, pero ojalá que esas personas que participan en esa comunidad también pudieran participar activamente, ¿me entienden? O sea, no solamente recibir los beneficios, sino que de alguna manera sentirse representado y participar, porque se va a hacer mejor la organización así. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Pero claro, podemos analizar distintos tipos de comunidades y situaciones de conflicto a todo nivel, pero es interesante tener la mirada del análisis en cuanto a la reflexión y cómo eso podemos solucionarlo y mejorarlo, ¿ya? También desde la otra postura siempre funcionar, ¿ya? Bueno, ¿seguimos? Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora porque tenemos un receso de 10 minutitos. No sé si alguien quiere decir algo más, aparte de lo que estábamos hablando con Araceli y con Natalia, ¿cierto? Quisiera comentar algo aparte de lo que acabamos de decir en relación a lo que es la participación comunitaria, que estamos dando distintos ejemplos, ¿cierto? Y la responsabilidad social, ¿cierto? Las situaciones de conflicto, etcétera, etcétera, a todo nivel. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de hacer el receso? ¿No? Bueno, chicos, vamos a dar 10 minutitos entonces de receso y nos volvemos a reunir a las 9:30, ¿ya? Para que se tomen una agüita caliente, algo ahí, para que sigamos conversando un rato más. Nos vemos. Estábamos viendo, ¿cierto? De comunidad. Bueno, recién vimos, ¿cierto? Un video que habíamos dicho de una organización, de una situación de comunidades, ¿cierto? Donde se mostraban principalmente personas jóvenes, ¿cierto? Donde estaban organizando grupos, ¿cierto? Para conseguir una serie de cosas que se requerían como comunidad, ¿ya? Entonces, vamos a seguir aquí proyectando la clase. Entonces, me gustaría que ustedes me dieran en este minuto, aparte de lo que vieron en el video, algún ejemplo de participación comunitaria a partir de esta pandemia que nos encontramos del coronavirus, ¿cierto? En estos momentos. A ver, ¿quién me podría dar algún ejemplo de participación comunitaria a partir de la situación de coronavirus que estamos viviendo? Donde se haya organizado algún grupo de personas, alguna comunidad, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos conversando en torno a un objetivo, ¿cierto? Que los una, que los inspire, algún objetivo, ¿cierto? Para lograr algo que se requiera, ¿cierto? Con algún tipo de líderes o líder dentro de esas comunidades, ¿cierto? Que los están apoyando y están sacando adelante algún tipo de beneficio para todos, para el bienestar de esa población. ¿Qué tipo de participación han visto? A ver, por parte de la comunidad. Porque estamos hablando de la comunidad, ¿ya? Cuando la comunidad busca algún tipo de solución en pos de lo que requiere. A ver, ¿a quién se le ocurre? Como cuando hacían esta recaudación de alimentos para llevar a las personas que no le estaba llegando la ayuda necesaria. Exacto, súper bien. ¿Cómo te acuerdas que se organizaba más o menos? ¿Cómo era el sistema? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo ¿Mm? Se te va que era como por las juntas de vecinos o asociaciones. Bueno, al menos aquí, sí, el PTR, por las juntas de vecinos o por sectores. Por ejemplo, aquí en mi condominio se juntó un grupo de personas y entregaron la ayuda a quienes en ese momento lo necesitaban. Claro, muy bien, ¿cierto? Y eso se fijaron que lo que dice ella es que a partir de una necesidad que tienen como comunidad, se organizan, no están esperando que, porque si se pueden esperar que les manden algo, ¿cierto? Van a morir de hambre esperando. Entonces, la misma organización de la comunidad, ¿cierto? Con los líderes, que son los que toman el pandero, por decirlo así, ¿cierto? Se empiezan a organizar con otras personas, consiguen, se movilizan y finalmente obtienen el objetivo que querían. En este caso, lo que decía la compañera, ¿cierto? El beneficio alimentario. Aquí les tengo también yo, ¿cierto? Que les traía el ejemplo, ¿cierto? Que también se ha dado arte y todavía, de hecho, las ollas comunes, ¿cierto? Que hace muchos años también existían en Chile. En la actualidad también, si ustedes se habrán fijado, a veces tienen que ver con grupos de la iglesia, otras veces es una persona de muy buena voluntad de la comunidad que a veces tiene hasta una especie como de negocio. No sé si han visto las noticias de repente o las redes sociales que gente con una iniciativa propia se organiza con un grupo de otras personas, juntan lo que pueden, van a ciertos lugares que les regalan, también van a la feria, con lo que les dan de la feria, lo que les dan de otros lados, qué sé yo, lo que colaboran las personas que puedan, y arman, ¿cierto?, una ollita común.
Y ahí, por ejemplo, tienen ustedes un tipo de olla común, ¿cierto? Parece que son lentejitas las que se ven ahí, ese tremendo fondo, y la gente se fija que necesita de la comunidad, asiste para recibir el beneficio. Y eso no está organizado por, a propósito de lo que conversábamos recién, no hay ningún político metido aquí, por ningún candidato de nada, ¿cierto? Es simplemente la misma gente que en base a sus requerimientos y sus necesidades, ¿cierto? Que necesitan satisfacer en forma inmediata, no pueden esperarse, ¿cierto? Ayudas de otros lados porque la comida se come todos los días y hay que tenerla servida a la hora de almuerzo y, ¿cierto? Por lo menos una vez al día que se coma algo. Entonces, ellos se organizan, se fijan y ven qué personas son, no es que vean, sino que generalmente surge en forma espontánea los líderes que empiezan a movilizar la comunidad y la comunidad los reconoce como líderes y empiezan a todos a marchar al son de la persona que dirige o de las personas que dirigen, ¿cierto? Porque todos saben que es en beneficio de ellos, ¿cierto? De ellos mismos, no es, nadie los va a querer perjudicar, solamente van a tener el beneficio de algo que necesitan, que es una necesidad sentida por todos, ¿se fijan? Y a veces no hay tanta estructura ni tanta formalización en estas organizaciones, simplemente más que decir tanta palabrería, hacen, ¿cierto? Son del hacer las cosas, de juntarse, de tirar líneas rápidamente y ver cómo se organizan. Y para eso no se requieren grandes niveles de educación, simplemente la capacidad de ser empático, si ustedes se fijan, de ponerse en el lugar de los otros y de los que están un poquito peor que uno, porque muchas veces las personas que están a cargo de esto no son personas que les sobran las cosas y que están tan bien, son personas que están viviendo las mismas circunstancias, ¿cierto? Que sienten que hay personas que de alguna manera no lo están pasando nada de bien y que ellos pueden contribuir de alguna manera, entonces se organizan, ¿se fijan? Así que qué más lindo ha sido, ¿cierto? En esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir como país, una serie de iniciativas que han surgido, ¿cierto? A partir de la comunidad, lo que decía la compañera también recién, el tema de las cajitas de alimentos, que se estaban tiempo atrás, me parece que había gente que esas cajitas las donaba, que también tenían necesidades y funcionaban con estas ollas comunes también. ¿Se fijan? Entonces ahí se ve claramente cómo la misma comunidad funciona, ¿cierto? Sin tener una estructura formal, pero puede haber estructura formal o no, ¿cierto? En las comunidades, pero de acuerdo a los requerimientos que tienen, las necesidades sentidas. ¿Se fijan? Y ahí hay una señora, fíjate, que la que está con el papelito ahí, ella tiene su rol, probablemente líder del equipo, o a lo mejor la otra señora, la que está con la ollita ahí sirviendo, no se sabe, pero ella es la que organiza, se fijan, surge espontáneamente. Y esa persona tiene su equipo, sus otras personas que la ayudan, desde la señora que cocina, ¿cierto? La que está ahí con la ollita, probablemente la que les trajo los insumos, ¿cierto? Los materiales para cocinar, la mesa, alguien habrá visto cómo se organiza la gente que asiste para saber más o menos cuántos van a venir, alguien habrá publicitado eso también, ¿se fijan? Finalmente tienen un platito de comida para las personas que puedan estar necesitando. Hay todavía muchos adultos mayores, no sé si ustedes han visto las noticias también, que también están en situación de extrema pobreza, muy abandonados, ¿cierto? Y que están muy agradecidos por estas iniciativas que son las ollas comunes, ¿ya? Creo que algunos de los grupos de ustedes van a asistir, si no me equivoco, a algún tipo de comedor abierto, parece, no me acuerdo, de la iglesia de la matriz, ¿cierto? No sé quiénes irán a hacer. También es una iniciativa también de una agrupación, ¿cierto? A veces también hay ONG, ¿cierto? Organizaciones no gubernamentales que también están tratando de ayudar a la población sin ningún beneficio económico, tampoco persiguen ganar dinero, tampoco persiguen ganar votos para ninguna campaña de nada. Simplemente es el objetivo que los mueve, es el ayudar al otro, a satisfacer las necesidades y se fijan, no necesariamente la persona que está ahí paradita, ¿cierto? Recibiendo su alimento, tiene que estar enferma o con algún problema de salud, simplemente es una necesidad, ¿cierto? La alimentación y tiene que ver con su situación de vida, ¿cierto? Con su calidad como de vida de persona, ¿ya? Así que ahí, mira, muy linda la iniciativa, ¿cierto? Y todas han habido un montón de iniciativas también para ayudarse entre las personas, con los niños, ¿cierto? Han habido tantas cosas bonitas en esta pandemia que yo digo que es el lado B de todas las iniciativas hermosas que han surgido entre las personas, de apoyarse, no esperando que les den nada, simplemente entre ellos ayudándose de la manera que puedan, con sus propias capacidades, con sus conocimientos, con sus recursos, ¿cierto? Y no esperando en ninguna parte, simplemente ellos se agrupan, se fijan como entidad, una pequeña comunidad que siente la necesidad del otro.
¿ya? Así que ahí está muy en sintonía con lo que decía la compañera, ¿cierto? En esta pandemia han surgido muchas iniciativas muy bonitas, ¿ya? Dice que la comunidad y los equipos de salud identifican y analizan los problemas. Y a veces no los equipos de salud, se fijan ahí en esa comunidad, no había ningún equipo de salud que estuviera ahí a cargo de nada. Nadie estaba haciendo nada, no había ningún miembro de la salud, ¿ya? Era una comunidad civil, por decirlo así, de personas solamente que componían, ¿cierto? Identificaban ciertos problemas, ¿cierto? En este caso, la satisfacer la alimentación del día, ¿cierto? Y hacen algún tipo de propuesta, aunque sea muy pequeña, muy sencilla, el organizar una vía común, por ejemplo, y satisfacer activamente las necesidades priorizadas de la población. O sea, ¿quiénes son los que más podrían necesitar alimentación, ¿cierto? Para poder llegar a ellos, ¿cierto? Si estamos ocupando el ejemplo que estábamos viendo recién, y de una manera deliberada, democrática, concertada, ¿ya? O sea, donde todos puedan tener acceso y todos de alguna manera vean quiénes son los que más necesitan, ¿cierto? Se analiza y se empieza a repartir, ¿cierto? De acuerdo a los requerimientos, ¿cierto? Que ellos habrán visto como pequeña comunidad, ¿cierto? Que se organizaron, a quienes les iban a dar, a quienes no, o quienes incluso más que recibir van a entregar, ¿cierto? A veces en la comunidad hay personas que están más para entregar que para recibir, y ya les tocará a lo mejor, porque la vida tiene muchas vueltas, chiquillos, uno puede estar entregando y más adelante puede estar recibiendo a las mismas personas que uno le estaba entregando. Entonces, esta cosa es así, ¿ya? Así que muy importante, ¿cierto? Entender cómo se van dando los distintos movimientos al interior de las comunidades, ¿ya? Importante también, aparte de la participación comunitaria que estamos comentando recién, es que sabemos que es un eje central como estrategia de atención, ¿cierto? Y para buscar una organización de la población, lo que permite conocer, ¿cierto?, los problemas y las necesidades de esta, trabajan en conjunto, ¿cierto? Y promueven un intercambio activo, ¿cierto?, entre lo que es lo técnico, en el caso cuando ya están asesorados por equipos más técnicos, más profesionales, y también el saber popular, la persona de la comunidad, sencillamente sin tener ningún conocimiento, entonces idealmente poder trabajar ojalá en conjunto, ¿ya? Y también se requiere de una acción intersectorial, ¿cierto? Donde se refiere al trabajo en conjunto organizado de las diferentes instituciones, ¿cierto? Y ahí se ve también, por ejemplo, donde hay personas donde están participando distintos sectores, ¿cierto? Que apoyan muchas veces iniciativas de la población popular, y se van sumando, como que la población, la comunidad, les enseña a ellos, ¿cierto? Y de alguna manera se suman, ¿ya? Y se hacen parte de esa actividad. Les voy a mostrar también otro videito ahora para que podamos ver eso de lo que es la acción intersectorial. Un segundito. Profe, no se ve nada, por si acaso. Estoy tratando de que espérense un poquito. Estoy tratando de que, no sé por qué no me funciona. Espérenme un poquito, chiquillos. Algo me está fallando aquí con el sistema técnico, esperemos un poco. Que aparecía y ahora no me aparece como video, me aparece de otra forma. Espérenme un chiquitito, a ver qué es lo que pasa con esta. Voy a revisar el link. Bueno. Ahora. No hay caso, no quiero. Bueno, les voy a contar un poquitito, a lo mejor se los voy a proyectar acá para que lo puedan ver mejor. Espérense un poquitito, a ver si ahora lo leemos. No me sale ahora como video, aparece como noticia. No sé por qué, pero lo voy a leer igual. Da lo mismo. Era más entretenido verlo como video, pero bueno. Aquí se habla, si ustedes están viendo, ¿cierto?
ese tractor que se veía ahí aparecía el otro día moviéndose, fumigando y Sí, todo. profe, sí se ve. Ya. Ahí dice, trabajo intersectorial permitió realizar una nueva sanitización en Chile Chico. ¿Se fijan? O sea, ahí ya hay más de un sector, ¿cierto?, que está involucrado. Y dice, pronto se espera replicar esta acción preventiva en las localidades del interior de la comuna. Chile Chico, desde la Municipalidad de Chile Chico, se coordinó una nueva sanitización de la ciudad, iniciativa a la que fueron convocados organismos públicos y privados, cereceros, bomberos, no sé decir carabineros, yo voy a decir porque es medio extraño, bomberos, carabineros, ejército, Aguas Patagonia y Supermercados Sur, quienes se sumaron a esta actividad realizada durante la noche del martes. El prevencionista de riesgo de la Dirección de Obras Municipales, Samuel, no sé cuántito, es quien, ¿cierto?, estuvo a cargo de la iniciativa y recalcó que la idea de estas jornadas es llegar a cada uno de los sectores de Chile Chico. ¿Se fijan? Ahí se unieron varias personas, se fijan, varias entidades para lograr el tema de la sanitización. La idea es llegar a todos los rincones, dice, de la localidad de Chile Chico. Esa siempre ha sido la idea. Es un proceso que ya lo hemos realizado varias veces, llegando a los puntos más importantes de la ciudad, con el fin de realizar una sanitización efectiva. Siempre se ejerce también la colaboración y el apoyo de distintas personas de la localidad, de bomberos, carabineros, ejércitos, personal municipal, no sé qué es lo que quiere decir ahí CDC, ojalá a lo mejor es una entidad, no sé, Aguas Patagonia, Supermercado Sur y distintos colaboradores que han demostrado el interés de que se realice esta sanitización que va en beneficio de todos. Apoyo logístico y de abastecimiento fue el que brindó en esta jornada el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, quienes siempre han estado comprometidos con la comunidad, tal como lo destacó el capitán Alexis Villegas. Se ha hecho una buena labor. El Cuerpo de Bomberos ha trabajado con personal de la primera y segunda compañía de Chile Chico. La jornada se ha desarrollado en muy buena forma. Se ha visto que la gente ha tomado conciencia también porque no hay tanto vehículo en la calle. Decir que como que bomberos siempre vamos a estar cuando el pueblo nos necesite, a la hora que sea y para todas las personas. Mire qué amoroso. En esta actividad hemos estado con la comunidad B2, que es de la segunda compañía. Estamos con un oficial a cargo, un maquinista y 3 voluntarios. ¿Se fijan? Ahí los líderes y las personas que están organizando la actividad. El centro y las poblaciones de Chile Chico fueron recorridas por la maquinaria que realizó la sanitización. Actividad que se espera replicar en los próximos días en las localidades del interior de la comuna y así continuar tal como se ha hecho desde el año a la fecha, donde se unen voluntarios en base a una medida preventiva más para enfrentar la pandemia. ¿Se fijan? La idea que yo pretendía, bueno, finalmente no sé por qué no salió el video, pero lo que se persigue demostrar con esta noticia es la importancia de cómo trabajan, ¿cierto?, los distintos sectores también para lograr un objetivo en común, la acción intersectorial que se refiere al trabajo en conjunto y organizado de las diferentes instituciones, las que sean, pues cierto, a veces son una, otras veces son otras, ¿cierto?, para que influyan directa o indirectamente en la situación de salud de las personas y del ambiente y el bienestar en fondo en general, ¿cierto?, que estamos conversando, un bienestar en general de la población, ¿ya? Entonces, súper importante también que aparte de la participación comunitaria, ustedes se dan cuenta, muchas veces hemos visto participaciones comunitarias como un poquito más aisladas, pero ideal también cuando se van sumando otros sectores, ¿cierto? En conjunto a la participación comunitaria, van consiguiendo, por supuesto, con mayor razón, los objetivos que pretenden lograr, ¿ya? Así que es súper importante tener, chiquillos, la visión del trabajo intersectorial, donde todos los que de alguna manera influyen en el problema o en la situación que se quiere abordar, tienen cabida y deben ser admitidos y deben ser convocados o escuchados, ¿ya? Porque a veces la gente también se cierra, ¿cierto?, a ciertas cosas para funcionar de una manera X, cuando habrían a lo mejor otras instituciones o sistemas de poder mejorar las cosas, con la participación de otras personas que se asumen que son de otros sectores, de otras áreas, ¿ya? Entonces, no desconocer, chiquillos, no olviden nunca esa parte dentro del área de la salud, porque nosotros de repente en la salud somos como que nos miramos al ombligo, digo yo, o sea, cómo entre nosotros resolvemos las cosas, siendo que a lo mejor tenemos otras personas, ¿cierto?, de otras organizaciones o de la misma comunidad o de otros sectores, ¿cierto?, que nos pueden aportar enormemente en la solución de los problemas y en el fondo lograr el bienestar
de la comunidad en que estamos insertos, ¿ya? Bueno, aquí les puse los determinantes sociales, ¿cierto? Que ustedes me parece que el año pasado lo pudieron conocer, ¿cierto? Lo vieron. ¿Cómo influyen, ¿cierto? Profe, ¿Sí? Dime, ¿no se ve? no está compartiendo pantalla. Oh, gracias. Es que donde dijera sacar la noticia, ya me lo voy a poner. Ahí sí. Gracias, Antonella. Bueno, ahí están los determinantes sociales, ¿cierto? Que les comentaba. Ustedes ya se los conocen, ¿cierto? Ya les ha tocado verlo. El año pasado, si no me equivoco, ya los conocieron, ¿cierto? Que tienen que ver con los contextos socioeconómicos y políticos, por un lado, ¿cierto? Que tiene que ver con la población, que tiene que ver también con el gobierno, las políticas que hay entre los gobiernos, eh, las políticas que tienen que ver con el bienestar de las personas, con la cultura, con los valores, ¿cierto? Y por otro lado también están los ejes de desigualdad que existen en la población, ¿cierto? Donde está todo el tema de las clases sociales, ¿cierto? Bueno, hoy en día todo esto yo creo que se ha entendido bastante bien con todo lo que está pasando en Chile y en el mundo, las diferencias entre las clases sociales, entre los géneros, las diferentes cosas que pasan entre las distintas edades, entre los grupos étnicos, ¿cierto? Entre los grupos territoriales también, el poder que ejerce, ¿cierto? Esa desigualdad a veces en poder lograr o no lograr las cosas, ¿cierto? La inequidad que hay, ¿ya? Y por otro lado también tenemos nuestros determinantes, ¿cierto? Los recursos materiales, las condiciones de empleo y trabajo, las diferencias que se presentan, las desigualdades, ¿cierto? Que se presentan entre un trabajo y otro, el entorno residencial donde están localizadas las viviendas de las personas, las diferencias que son tan abismantes, ¿cierto? Entre un grupo y otro, si vamos viendo junto con las clases sociales, el trabajo doméstico que se presenta y del cuidado, ¿cierto? Cómo se da en las distintas clases sociales, también qué sucede en las distintas edades, ¿cierto? Con los temas de las etnias, donde están ubicadas las viviendas en los distintos territorios, ¿cierto? El ingreso y la situación socioeconómica, las grandes dificultades que hay y diferencias que hay, ¿cierto? En recursos materiales en relación a ese aspecto, ¿cierto? Los mismos sueldos, ¿cierto? Entre una población, entre un grupo y otro, ¿cierto? Son abismantes las cantidades y diferencias y ahora se ha quedado muy en evidencia, ¿cierto? También los grupos de la clase media, de hecho, que también lo frágil que es, ¿cierto? Frente a cualquier circunstancia que se presente, cómo están desprotegidas, ¿ya? También. La vivienda, también la situación material que se produce, ¿cierto? También como recurso material, las diferencias que hay en ese sentido, los factores psicosociales, los factores conductuales y biológicos de las personas también influyen, ¿ya? Los distintos servicios de salud, los servicios de salud públicos, los privados también, o sea, todo eso, ustedes se dan cuenta que dependiendo de la persona, al lugar de donde viene, de donde proviene, uno podría extrapolar de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué va a suceder probablemente con ese ser humano en la comunidad donde está inserta? ¿Ya? Y ahí viene todo esto que son los determinantes, o sea, están determinados de alguna manera por estas situaciones de vida que les toca, ¿cierto? En su etapa de crecimiento y desarrollo familiar o comunitario, ¿cierto? Y de acuerdo a eso es lo que de alguna manera uno puede proyectar fácilmente lo que podría suceder con esa persona, familia o comunidad en donde esté inserta, de acuerdo a cómo trabaja, dónde trabaja, qué tipo de educación tiene, ¿cierto? Etcétera, el tipo de sueldo, el trabajo que desempeña. Todo eso de alguna manera nos va a ir dando, ¿cierto? Información para poder conocer la situación que vive esa familia y qué va a pasar con ella. Y ahí se ve súper claro, bueno, en la desigualdad en salud y en todo, pues, no solo en salud, ¿cierto? Esa es una parte de la historia, en un montón de otras cosas, ¿cierto? Elementos sociales, ¿cierto? Y que tienen que ver, que traspasan, ¿cierto? Y trascienden al bienestar, todo lo que es el ser humano, ¿cierto? Entonces es súper importante también entender dentro de la participación comunitaria, el trabajo intersectorial, que también hay otros elementos que van conjugados a la base y que también influyen, ¿cierto? Para poder tener un bienestar. Por eso es importante, chiquillos, reforzar, ¿cierto?, lo que es la acción comunitaria, ¿ya? Porque ya nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, en esta clase, que lamentablemente hay cosas a la base que no quiere decir que no se vayan a cambiar. Yo creo que como país estamos en eso, mejorando toda esta desigualdad, que vayan a cambiar algún día, por lo menos la esperanza está, de esperar que se produzca, ojalá, que mejoremos un poquito en esa parte y ya no haya tanta desigualdad. Pero tiene que haber también, mientras tanto, la comunidad tiene que participar, tiene que haber reforzar todo lo que es la acción comunitaria. En el fondo, lo que quieran lograr, ver de alguna manera cómo se lo pueden proveer como comunidad, haciendo ellos mismos algún tipo de acción, ¿cierto?
La promoción de la salud se radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad. O sea, hay que participar, hay que moverse, hay que fijar prioridades dentro de esa comunidad, qué prioridades tienen, y la toma de decisión y la elaboración y puesta en marcha de la estrategia. O sea, me comprometo a participar, veo qué puedo hacer, vemos las prioridades que existen en ese grupo o asociación o comunidad, ¿cierto? De personas o institución, y se establecen las prioridades y se ponen en marcha una serie de estrategias, ¿cierto? Para poder lograr los objetivos que se pretenden, ¿ya? Pero es importante reforzar ese quehacer, ¿ya? Estar atentos a darle fuerza, a educar a la población también, que de la manera que si se quedan ahí, ¿cierto? En forma pasiva, inactivo, no van a poder lograr mucho en espera de que se produzcan los cambios que uno siempre quisiera, ¿cierto? Que lamentablemente no siempre son tan rápidos, pero es la idea que ojalá pudieran suceder, ¿ya? Por eso es importante el poder real que tiene la comunidad, dice que es la fuerza motriz de este proceso, ¿ya? O sea, las comunidades tienen un poder en sí, y ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto? Cuando la comunidad se quiere manifestar o de alguna manera hacerse presente, tiene un enorme poder, ¿cierto? Aunque exista la institución que sea, si la comunidad está unida, puede dar vuelta a las cosas y cambiar la realidad de todos, ¿ya? Entonces es muy importante el poder de las comunidades, ¿ya? Porque para que puedan tener el control, ¿cierto? Sobre sus propios empeños y destinos. De alguna manera, quizás no se va a poder hacer el milagro, ¿cierto? De cambiar todo, pero por lo menos van a avanzar un poquito más, ¿cierto? Donde la comunidad se empodere. El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y en los materiales, o sea, las personas que están en esa comunidad que la componen y los recursos materiales con que cuenta también, ¿cierto? Todo esto para estimular de alguna manera esta independencia de la comunidad y el apoyo social que se hagan entre ellos y lo que puedan obtener, ¿cierto?, de distintas entidades, ¿cierto?, de distintos sectores, así como también para poder desarrollar sistemas flexibles que refuercen esta participación pública y el control de las cuestiones sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a las instrucciones sanitarias. O sea, para poder obtener los beneficios, también si existen beneficios que se pueden lograr, la población tiene que estar informada, la comunidad tiene que tener acceso, pero de acuerdo a la información que exista, o sea, si no saben tampoco cómo van a poder obtener algún tipo de ayuda, ¿cierto? Y también todo tipo de ayudas financieras que pueden ir obteniendo, ¿ya? Importante la información, la comunicación. La participación, entonces, estamos de acuerdo que es esencial para mantener los esfuerzos. ¿Ya? La gente debe estar en el centro de las acciones de la promoción de la salud y los procesos de toma de decisión para hacerla efectiva. O sea, tiene que involucrarse como comunidad, ¿ya? En temas de salud, de educación, de vivienda, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender acerca de la salud fomenta la participación, en la medida que las personas van entendiendo cómo participan en su propia construcción de todo lo que se requiere. El acceso a la información, chiquilla, y la educación es esencial para lograr la participación efectiva y el empoderamiento de las personas y la comunidad. O sea, en la medida que las personas tienen información y estén educadas respecto de lo que necesitan, cómo poder recibirlo y cómo organizarse para tener algo en relación a lo que necesitan, ¿cierto? Van a empoderar a las personas de la comunidad. Y eso de alguna manera se va a lograr. Por ejemplo, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? De esa olla común, si la población está con una necesidad, de alguna manera, esa comunidad de alimentación que no está satisfecha, entre ellos, ¿cierto? Ya habrán ayuda, otras cosas que llegarán, ojalá, pero entre ellos se organizaron y de alguna manera tienen su platito de comida, ¿cierto? Todos los días en su mesa y no están pasando hambre, las familias que estén más por problemas de situación económica, ¿cierto? Pero aquí dice que los participantes en Yakarta 97 piden a la OMS tomar el liderazgo en construcción de alianzas globales de promoción y de salud, ¿cierto? Y facilitar a sus estados miembros la propuesta en práctica de los resultados de la conferencia. O sea, en el fondo es una organización que se pide en esa declaración de Yakarta. Se acuerda que les hablaba de Alma Ata, son declaraciones mundiales. También existe en la 97 Yakarta. Es otra organización, es otra instancia que se reúne en los países, ¿cierto? Donde a través de la OMS, ¿cierto? Piden una alianza global, ¿ya? Donde de alguna manera los miembros, ¿cierto? También a través de los países se empiecen a procurar de alguna manera facilitar, ¿cierto? Los estados, o sea, que las personas que están involucradas
en las distintas comunidades de alguna manera tengan alguna injerencia en su estado de bienestar, puedan proveerse ellos, puedan organizarse, ¿ya? A través de su participación como comunidad, o sea, ya más allá de un compromiso del Estado como gobierno, del estado de su salud, o sea, cómo ellos, entendiendo el concepto como un bienestar general, ¿cierto?, de las personas. Entonces, involucrarse, participar, hacerse parte de, responsabilizarse también. El papel clave de la OMS dice, está en comprometer a los gobiernos. O sea, los gobiernos tendrían que participar, las organizaciones también no gubernamentales, los bancos de desarrollo, las agencias de las Naciones Unidas, los cuerpos interregionales, las agencias, o sea, todo tipo se fijan, los sindicatos, las cooperativas, sectores públicos, sectores privados, todo en pos, ¿cierto?, de la promoción de la salud, en el concepto de bienestar de salud integral, ¿ya? ¿Se fijan? Porque es tanto la necesidad que es importante que todos, desde su espacio, así como también están las organizaciones, los países, los gobiernos, los estados, ¿cierto?, hasta las organizaciones más pequeñitas que pueden existir dentro de una comunidad, participen y pongan su granito de arena, ¿ya? Se requiere entonces del esfuerzo de todos. Todos somos responsables de alguna manera de la situación que se vive, ¿ya? Todos. Las variables que influyen en la salud comunitaria, la estructura social que la compone, ¿ya? Eso sería uno, tendríamos la cultura, que tiene que ver, ¿cierto?, como habíamos dicho, con los determinantes, va a influir, ¿cierto?, en la salud, siempre entendiendo el concepto amplio de salud comunitaria, la cultura. Hay patrones transmisibles de conductas que prevalecen en la sociedad. Y de acuerdo a esa cultura, muchas personas, ¿cierto?, que puedan tener a lo mejor alguna creencia especial que a veces los puede ayudar en su situación, ¿cierto?, de bienestar, y otras veces a veces los puede complicar, ¿ya? Por eso ustedes saben, existen culturas, por ejemplo, donde no consumen ciertos alimentos, ciertos animales, qué sé yo, y bueno, pueden estarse muriendo de hambre, y no importa, hay que respetar a los animales. Entonces, esa parte es respetable, o sea, hay un tema que hay que tener presente, ¿cierto?, que es la cultura. Y con ese enfoque hay que poder transar con la población y poder ayudarlos dentro de lo que uno pueda, pero entendiendo que es un elemento social que influye, ¿cierto?, en el bienestar de esa comunidad. No hay que perderlo de vista. También la organización social, ¿cierto?, que es la diferencia entre lo ideal definido por la cultura, ¿cierto?, y los patrones reales de conducta de los miembros de la sociedad. O sea, una cosa es lo que la cultura dice o lo que existe, y también la organización social lo que pretende, ¿cierto?, como ideal, ¿cierto? Hay patrones que son reales de conducta en los miembros de una sociedad, ¿cierto? Y que a veces no tienen que ver con la cultura, sino que es con lo que realmente pasa, producto de la organización de esa sociedad, cómo está conformada, lo que sucede, más allá de la conducta, ¿ya? El proceso es el cambio dinámico en la materia de energía, ¿cierto? O la información de ese sistema en el tiempo. O sea, todo lo que sucede en el camino, ¿cierto? Para el logro o para el no logro de lo que se pretende, ¿cierto? Es importante tenerlo presente, ¿ya? En esta estructura social que tiene que ver con la sociedad, con el bienestar de la comunidad. ¿Qué pasa en ese proceso frente a lo que se requiere? ¿Ya? ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Qué elementos influyen para lograr o no lograr los objetivos que se pretenden? Entonces, es importante tener presente el proceso mismo, la organización social en sí, como comunidad que tienen, la cultura entonces de esa comunidad, son todos elementos que de alguna manera influyen en el bienestar, ¿cierto?, de esa sociedad. Entonces tenemos los sistemas sociales, ¿cierto?, que consisten en una variedad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene al menos un aspecto físico o de medio ambiente, ¿ya? Interactúan en esos elementos de aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de gratificación. Sienten la necesidad, ¿cierto?, de una gratificación, de sentir un bienestar, cuyas relaciones son, ¿cierto?, con sus situaciones, incluyendo a los demás actores. Están las medidas definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurado y compartido, ¿ya? Y en el fondo es la sociedad, el sistema social. La sociedad tiene una serie de elementos, ¿cierto?, que de alguna manera eh, va determinando el estado de bienestar de esa sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, el estándar de vida de una sociedad tiene que ver a lo mejor con la educación que tenga esa sociedad, ¿ya? Y se dice que la sociedad
determinada X tiene un nivel de educación básico, o nivel medio, o nivel superior, y de acuerdo a eso, ¿cierto?, va a recibir una serie de beneficios o no, ¿cierto? Si tomamos, por ejemplo, ese ejemplo, ¿ya? Otro elemento importante, ¿cierto?, en los sistemas sociales que hay que tener presente cuando uno está trabajando con sistemas sociales son las normas, los roles dentro de la sociedad y las posiciones dentro de la sociedad. Las normas, ¿cierto?, que de alguna manera van conformando la sociedad, que es la conducta requerida o aceptable por una situación dada, ¿cierto? Lo que se acepta o lo que no se acepta dentro de esa sociedad. O sea, conductas esperadas se basan en las estructuras culturales y sociales de la comunidad y se adquieren a través del proceso de socialización, ¿ya? Por supuesto que eso va siendo adquirido, ¿cierto?, a través del tiempo de la sociedad, ¿cierto? Esa serie de normas que pueden ser formales o informales, ¿cierto? De alguna manera hay cosas que están escritas en la sociedad y hay otras que no, pero que todos saben que no está permitido. Entonces, de acuerdo a esos cánones, se mueve la sociedad, las normas que la están de alguna manera conformando. El rol también es importante, ¿cierto? Dentro de la sociedad que establecen, ¿cierto? Las normas más o menos integradas, ¿cierto? Que apuntan a una misma función en lo que permite predecir la conducta de la persona en cuanto a los roles que se desempeñan. Por ejemplo, en la sociedad existe el rol de las matronas, ¿cierto? Y todos esperan que nosotros las matronas funcionemos de determinada manera. Y por lo mismo que de repente se nos acercan, uno está en alguna parte, no necesariamente trabajando, ¿cierto?, en atención de salud formalmente en ese minuto, sino que uno se presenta cuando le dicen qué hace, qué sé yo, y automáticamente la gente ya le empieza a preguntar cosas a uno porque asumen, ¿cierto?, que uno tiene un rol, ¿cierto?, un rol dentro de la sociedad y le empiezan a hacer consultas, ¿cierto? Bueno, yo creo que desde ya a ustedes les debe estar pasando, ¿cierto?, en distintas partes, en su misma familia, en los grupos que los rodean, ¿cierto?, que sabiendo que ustedes son una persona de la sociedad, que un futuro profesional de hecho todavía no son, pero para allá van, ya saben que tienen de alguna manera los conocimientos, ustedes ya empiezan a cumplir del momento que se les ocurrió matricularse en esta carrera, un rol dentro de la sociedad. Por eso les digo, ya sea formal o informal, porque formalmente lo van a tener establecido cuando se reciban, ¿cierto?, a través de su título, que sería como el símbolo para decir que son matrones y matronas, e informalmente cuando ustedes dicen y se presentan que están estudiando una carrera, ¿cierto? Ya la sociedad les asigna un rol dentro de esta. Y espera que ustedes también den algún tipo de entreguen algo a la sociedad, por último, educación, orientación, ¿cierto? Algo tienen que decir porque se supone que saben más que el resto de las personas que no han estado estudiando esta profesión. Entonces, esos son los roles. ¿Se fijan? Por ejemplo, si alguien es profesor dentro de la sociedad de alguna escuela o lo que sea, o en alguna universidad, si no fuera una universidad, se espera que esa persona, ¿cierto?, funcione de determinada manera y que cumpla una función también dentro de esa sociedad que de alguna manera, ¿cierto?, dependiendo formalmente o informalmente, ¿cierto?, la persona empieza a hacer, ¿ya? Yo me acuerdo tiempo atrás decían, uno es matrona 24/7, porque puede estar trabajando con su horario establecido en su lugar de trabajo, ¿cierto? Dice, ya yo trabajo de 8 a 5, pero resulta que después de las 5 no está trabajando formalmente como matrona, pero sale del consultorio, del CEFAM, de donde sea, del hospital, y sigue siendo matrona igual. El rol no se desdibuja desde el momento que sale de su lugar de trabajo, sigue siendo matrona, porque pasa por su software, como digo yo, inevitablemente una serie de situaciones que se le van cruzando en su cotidiano vivir, ¿ya? Que empieza a hablar como matrona igual en todas partes, ¿cierto? Ya la profesión y el rol es parte de uno. Entonces ahí uno dice, yo soy matrona 24/7, porque está de repente en la familia y no se da ni cuenta que está haciendo algún tipo de rol en relación a su profesión o conversando respecto de algo, contestando o educando, ¿cierto? O opinando, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente, chiquillos, ustedes de ahora en adelante, desde que se metieron a estudiar esta carrera, ya tienen ese rol, ¿ya? A veces hay personas, me da risa, que dicen, ya, déjenme tranquila porque hoy día no voy a hablar de tal cosa, le dicen a la familia, porque ya quiero descansar un poquito, ¿ya? Pero inevitablemente siempre aparecen los temas en la familia, en las comunidades donde pertenecen, etcétera, etcétera. Y la posición representa la ubicación de la persona en los sistemas sociales. Una posición exige, dice, el desempeño de varios roles, ¿ya? Bueno, el rol docente ya una cosa también podría ser en relación a un jefe de cátedra, ¿cierto?
Un jefe de cátedra sería una posición, tiene una posición dentro de la docencia, por ejemplo. Imagínense, por ejemplo, la coordinadora de la carrera, la jefa de carrera, ella ya tiene una posición, si bien tienen un rol, ¿cierto? Pero dentro de ese rol hay una posición que se ubica, ¿cierto? Que la comunidad de estar inserta le exige un cierto funcionamiento también. ¿Se fijan? Por ejemplo, si existe el presidente del centro estudiante, ya está posicionado dentro del rol de estudiante, es un estudiante más, tiene un rol de estudiante, pero la posición que asume cuando dice que es presidente del centro de estudiantes ya es diferente, ¿cierto? Eh, por eso es importante tener presente que no se puede desempeñar dos roles dentro de una misma posición, porque ahí viene el problema de la dificultad de ser juez y parte. Eso es importante, porque de repente cuando uno dice, pongámonos en el caso de alguien que participa en una comunidad y al mismo tiempo es parte de la comunidad, y a veces se produce ahí la incompatibilidad, porque a veces las personas sin querer, o consciente o inconscientemente, buscan satisfacer sus propios beneficios y no el beneficio de la comunidad. ¿Se fijan? Porque de alguna manera, como forman parte de la comunidad, y por eso se dice son juez y parte, ¿se fijan? Están dentro de una posición a lo mejor de mayor poder, de mayor manejo, pero también pertenecen a la comunidad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado que no se pueden desempeñar dos roles dentro de la misma posición. ¿Ya? Es complicado. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí? ¿Cómo estamos en la hora? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, también tenemos las jerarquías dentro de los sistemas sociales, ¿cierto? El grupo, ¿cierto? Es más que un conjunto de personas, ¿cierto? Es un sistema social en el que sus miembros comparten roles y se identifican entre sí sobre una base personal en el tiempo. Las relaciones de rol de los miembros del grupo persiguen, ¿cierto?, el logro de una meta que buscan en común. Entonces, un grupo es un sistema simple conformado por personas, un grupo, se habla de un grupo. Nosotros, el grupo aquí, el grupo allá, eso no se refiere a nuestro grupo, ¿ya? Las organizaciones ya son sistemas más complejos, ¿cierto? Es un sistema más complejo que un grupo. Son instituciones que comprenden un número de grupos dedicados, ¿se fijan? Organizaciones son conjuntos de grupos. El sistema de grupos son son personas que incluyen. Las organizaciones son grupos, más, se suman, sumatoria de grupos, ¿ya? Frecuentemente se les llama instituciones a los sistemas sociales, que son grupos de varios grupos, organizaciones, varios grupos, suma de grupos, ¿ya? Y así después hablamos de los sistemas sociales más complejos y hablamos de las comunidades. O sea, una, si ustedes se fijan, va incluyendo al otro. Es el tipo más complejo de sistema social cuando hablamos de comunidades. Las comunidades consisten en un número de grupos y organizaciones. ¿Se fijan? Grupos, organizaciones más complejas que se reúnen formando una red de relaciones sociales. ¿Ya? O sea, cada vez más amplio. Y las sociedades, ¿cierto? Que están abajito, ¿cierto? Las sociedades se refieren a un grupo de personas suficientemente organizadas para generar condiciones para la vida en común. Implica cierto grado de comunicación y cooperación. ¿Ya? De aquí vamos hablando, ¿cierto? Ya de varias comunidades, sociedades ya en lo más amplio. Hablamos entonces a nivel más mínimo grupos, después conjuntos de grupos, organizaciones, conjuntos de organizaciones, comunidades, y después varias comunidades ya empiezan a formar lo que son las sociedades. ¿Se fijan? Para ir entendiendo desde lo micro hasta lo macro. Dentro de las funciones de una comunidad, ¿cierto? Que ya estamos entendiendo, ¿cierto? Como un grupo más amplio, ¿cierto? Tenemos varias funciones que se cumplen dentro de una comunidad. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la función biológica, ¿cierto?, que se da respuesta a los problemas de salud y genera los medios para permitir la responsabilidad en la conservación de la salud por iniciativa propia. ¿Ya? También está la función psicológica de la comunidad, ¿cierto?, que es la capacidad de respuesta a los estímulos que están en el ambiente. También está la función social, ¿cierto?, que es la capacidad de relacionarse con los otros. La función cultural, la capacidad de implementar y respetar normas, valores, creencias, mitos. También está la función económica dentro de una comunidad, ¿cierto?, que es la capacidad de responder a las necesidades y generar recursos, y la función también jurídico-política, donde responder a la norma establecida por la comunidad y el respeto a las formas de organización democráticas que se hayan dado. ¿Ya? Entonces, una comunidad, se fija que dentro de una comunidad también se cumplen funciones. ¿Ya? Eso es importante también
tenerlo presente. Las comunidades se pueden clasificar, ¿cierto? De acuerdo a su espacio geográfico, las comunidades se pueden clasificar como urbanas o como urbanas marginales, ¿cierto? Y como rurales, ¿ya? Que son las típicas clasificaciones que ustedes conocen, ¿cierto? Las urbanas que están insertas en las ciudades con un espacio físico construido, con diversas edificaciones, tipos de viviendas, fábricas, ¿cierto? Con infraestructura de servicios, ¿cierto? Y también están las de tipo urbano marginales. Estas se encuentran, ¿cierto?, a las afueras de las ciudades, donde la gente vive en forma extensa de pobreza. Muchos son personas que migran desde las zonas rurales, ¿cierto? Y por falta de empleo y posibilidades de desarrollo buscan mejores condiciones y se van situando en los alrededores de las zonas urbanas. Ya hablamos de las poblaciones urbanas marginales, comunidades urbanas marginales. Y están las comunidades rurales, ¿cierto? Que son aquellas comunidades que se establecen en el campo o lugares muy alejados, ¿cierto? Por lo general se dedican a la agricultura y a la ganadería, ¿cierto? Con sistemas deficitarios de transporte y de comunicación, ¿cierto? Con algún tipo de carencia en los servicios como de agua potable, alcantarillado, ¿cierto? A veces presentan algún tipo de problema. Y se rigen por usos y costumbres propios de la localidad, como el pueblito chico que se dice, ¿cierto? Hoy en día ha quedado muy en evidencia las diferencias que existen en estos tipos de comunidades, ¿cierto? Entre las rurales, las urbanas marginales y las comunidades urbanas. Con todo este tema de la pandemia se ha podido observar las diferencias. Según la finalidad de la organización, también se pueden clasificar las comunidades, ¿ya? Las comunidades pueden ser de tipo estructurales, pueden ser emocionales o funcionales, ¿ya? Y según lo estructural, son las relaciones sociales que proporcionan apoyo social, son las estructuras en el fondo, son medios para conseguir objetivos y metas de tipo material. Por ejemplo, las becas, los bonos, ¿ya? Para conseguir cosas de tipo, algún tipo de apoyo social, para conseguir, ¿cierto? Cosas materiales en cuanto a estructura. De ahí están las becas, ahora están muy de moda también los bonos, ¿cierto? Porque para conseguir, ¿cierto? Cosas materiales que necesitan las personas dentro de la comunidad. Entonces ahí la categorizamos como estructurales. También se puede clasificar según la organización, la comunidad, la finalidad, en emocionales. Y eso se refiere a la posibilidad de proporcionar apoyo a las demás en cuanto al tema emocional en la comunidad, con el fin de resolver o satisfacer necesidades emocionales del individuo, como sentirse valorado, aceptado. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener las comunidades en cuanto a la estructura emocional, que serían los clubes, los grupos de terapia, ¿cierto? Y distintos grupos de apoyo que existen dentro de las comunidades, ¿cierto? Que la función que cumplen tiene que ver con el tema emocional y se clasifican, ¿cierto?, como su organización de tipo emocional. Y también tenemos la clasificación, de acuerdo a su finalidad de organización, las funcionales. Y estas buscan resolver situaciones relacionadas entre los participantes de esa sociedad. Por ejemplo, alguna situación que tienen que resolver, ¿cierto? Serían las personas que tengan discapacidad en la comunidad. Las agrupaciones con niños con síndrome de Down, por ejemplo. Las agrupaciones de personas con hipertensión, con diabetes, ¿se fijan? O sea, esa organización comunitaria se clasifica de acuerdo a lo que es funcional porque está tratando de resolver alguna situación en relación a los que participan en esa comunidad. Por eso les digo, por ejemplo, personas que tienen alguna situación de discapacidad o enfermedad específica, funciona esta comunidad para resolver esa situación de conflicto de salud, por ejemplo, o de problema de discapacidad. Cuando está funcionando para resolver algún tipo de problema de tipo de conseguir algo material, son estructurales. Cuando tiene que ver con resolver algún tipo emocional, son de tipo emocional en las clasificaciones de las comunidades y los grupos que se organizan. ¿Ya? La comunidad también se puede valorar, ¿cierto? Así como valoramos a las personas, podemos valorar a las comunidades. Y se valoran de acuerdo a los antecedentes históricos que tengan los miembros de esta comunidad, a la estructura jerárquica que tenga la comunidad, ¿cierto? Cómo está organizada esa comunidad, ¿cierto? Las juntas de vigilancia, las de vecinos, la estructura jerárquica, cómo está organizada esa comunidad, cómo se están viendo entre ellos la posibilidad de organizarse, ¿ya? La estratificación social en general también de las comunidades donde albergan a personas con características sociales y culturales más o menos equivalentes, ¿cierto? Todo lo que conforma, ¿cierto?, las características sociales de esa comunidad. Y se habla de estratificación social cuando estamos valorando esa parte, ¿ya? Los sistemas de comunicación también se pueden valorar en la comunidad, saber cómo se comunican, ¿cierto? Y de acuerdo al grado
por ejemplo, de repente hay grados de desarrollo donde también hay radios comunitarias, no sé si han visto, eso es muy interesante también cómo se van organizando las comunidades a través de esas instituciones, ¿ya? También la actitud que tenga la comunidad frente a los cambios que se van produciendo al interior de la comunidad también es algo importante de valorar. ¿Qué pasa con las autoridades de esa comunidad? ¿Ya? ¿Cómo se validan? Y el grado de satisfacción que tengan estas mismas comunidades frente a los cambios, ¿ya? También es importante el grado de participación de la comunidad en el desarrollo local, ¿ya? Cómo participan ellos mismos como comunidad para desarrollarse localmente. Y los organismos comunitarios, a mayor organización, se puede establecer mayores organismos participativos en la comunidad, ¿ya? Todos esos son elementos que yo les acabo de mencionar, como para también conocer una comunidad, valorarla, para saber cómo funciona su historia, su estructura, cómo están estratificados socialmente, cómo se comunican, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos cuando se producen cambios, ¿cierto? ¿Qué actitud tienen, ¿cierto? ¿Cómo participan como comunidad? Y finalmente, ¿qué organizaciones comunitarias existen? Es súper importante tenerlo presente, ¿cierto? En la comunidad. Les voy a mostrar, no sé si alcanzamos, o lo dejamos para la próxima vez, sí, alcanzamos cortito, a ver un video cortito, ¿cierto? Que tiene que ver con la valorización de una comunidad. Esperen un segundito para proyectarse, a ver si me resulta ahora. Antes de terminar, para que hagamos un pequeño ejercicio de valoración comunitaria. Buenas noticias. Para los trabajadores del programa Proempleo, especialmente para 425 que están en edad de pensionarse. Una muy buena noticia para los trabajadores de los programas Proempleo de la región. Después de años de lucha hemos logrado aprobar lo que es una nueva ley, la ley 21.196, que establece un plan de egreso para los trabajadores de los programas Proempleo. ¿En qué consiste? Por una parte, para los adultos mayores van a tener la opción de salir voluntariamente del programa y recibir un complemento a sus actuales pensiones. Y este complemento les va a permitir recibir un monto equivalente a un ingreso mínimo mensual de manera vitalicia. En la comuna de Talcahuano tenemos cerca de 2.000 personas que hoy día trabajan en los programas de empleo del gobierno y que hoy, después de mucho tiempo, están viendo concretado un beneficio importante, que es poder obtener una pensión vitalicia y que además se adquiere con una dignidad importante para nuestros adultos mayores. Este es un trabajo que viene hace mucho tiempo, que significó movilizaciones, que significó marchas, pero además significó las aperturas de las puertas del gobierno para poder tomar esta iniciativa y transformarla en ley y poder buscar una solución para muchos de los trabajadores de Proempleo que hoy día van a poder verse beneficiados. Después de 15 años vimos la luz, como se dice. Esto ha sido un proceso largo de movilizaciones, reuniones, y junto con el alcalde de Talcahuano, junto a las autoridades regionales y el intendente, pudimos sensibilizar al gobierno y se empezó un trabajo junto con el subsecretario del Trabajo que llegó hoy día a su puerto. Hoy día decimos que nuestros adultos mayores se van a ir con un sueldo mínimo que está garantizado, un complemento a la pensión, que eso mucha gente lo quisiera tener, y hoy día somos nosotros los privilegiados. También nuestra gente que se va a querer retirar del programa le van a reconocer hasta 6 años, antes se iban solamente con su finiquito, que eran 100.000 pesos aproximados. Así que agradecemos al alcalde, agradecemos al intendente, al subsecretario del Trabajo, que hoy día nos da la esperanza para nuestros adultos mayores que puedan ir a descansar. La nueva ley 21.196 contempla bonos e incentivos que benefician a un grupo potencial de más de 1.900 trabajadores en la comuna. Para aquellos trabajadores que no logren tener la edad de jubilación, van a poder acceder, si voluntariamente desean emigrar del programa, a una indemnización por los años trabajados con un tope de 6 sueldos. Para más informaciones, contáctese al número 41-251-4974 o en www.talcahuano.cl. Ya. Bueno, ahí vieron ustedes, pero Soy parte de un equipo de tejedoras que va a batir.
Bueno, ahí pudieron ver ustedes, ¿cierto? ¿Qué observaron? A ver qué me pueden contar en relación a esa comunidad. ¿Qué pudieron ver? A ver, chicos, en cuanto a la valoración de esa comunidad. ¿Cómo se clasifica ese tipo de actividad que ustedes vieron? ¿Qué vieron en esa comunidad? ¿Cómo participaron? ¿Mm? ¿Qué pasa con los organismos de esa comunidad? ¿Qué sucedió ahí? A ver, ¿quién me puede decir? Y con esto ya estaríamos terminando, antes de que terminemos la sesión. ¿Qué pudieron observar en esa grabación? ¿Mm? A ver. Constanza, ya si tú estás por ahí, ¿me puedes hacer algún comentario con lo que viste en relación a la clase de hoy día? ¿Estás ahí, Constanza? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Ya, Antonella, parece que estás tú solita. Constanza, ¿estás? ¿O te quedaste dormida también? ¿No? No, profe, sí estoy. Ay, ya, ¿por qué no me contesta? Entonces yo me asusto, no sé si no se escucha, no sé si... No, profe, es que como tengo taller ahora en un rato, entonces prefiero en vez de salirme del Zoom. Mm. Sí, lo que pasa es que estamos terminando la clase, estaba pidiendo algún comentario respecto al video que acabo de mostrar en relación a la clase. ¿Lo viste? ¿Mm? ¿Viste verlo? ¿No? Sí, profe, es que se ve medio borroso por mi internet, pero sí. Ya. ¿Y qué te pareció lo que viste hoy día? Cuéntame, en el video en relación a la clase que escuchamos recién, para hacer el cierre ya. Pucha, es que lo vi medio borroso, profe. ¿Hay alguien que le pueda ayudar a Constanza antes de que terminemos? ¿Algún comentario respecto del que no sea la Antonella? Porque la Antonella ya la tenemos ya, hemos pedido mucha participación de otra persona, aparte de Antonella. Laura Alvarado, ¿estás por ahí? No, tampoco. Ya, les voy a pegar el link del video, entonces se los voy a dejar para la próxima sesión, para que lo revisen con calma y cuando partamos la próxima sesión, ¿cierto? Me puedan comentar qué relación ven entre este video, ¿cierto? Y lo que es la clase que conversamos hoy. ¿Ya? Ahí les puse el link para que lo vean después con más calma, porque parece que ya están un poco distraídos a esta altura de la mañana. ¿Ya? Revísenlo y la próxima semana termina, bueno, no, la próxima no, porque la próxima semana está el receso estudiantil, ¿cierto? Ya sería, ¿cierto? A las personas que no había visto durante la mañana, ¿cierto? Las bienvenidas también. Hoy día vamos a revisar en nuestra sesión de taller lo que nos está faltando, ¿cierto? Resolver respecto de los puntos de la semana anterior. Vamos a dejar un tiempito, ¿cierto? Para que resuelvan los puntos de la semana anterior, breve, porque en realidad era poquito lo que quedaba, ¿cierto? Que quedaba la etapa 2 y la etapa 3 de un desastre, ¿cierto? Como ustedes lo vieron en el video que se presentó la semana pasada. Y después de eso, ¿cierto? La idea es que podamos revisar las dudas que tengan respecto del certamen 1 de la asignatura, ¿ya? En general les fue muy bien, hubieron bastantes 7 también, hubieron 6-6, 6-3, las personas que se equivocaron en cosas muy pequeñitas, ¿ya? A lo mejor alguna confusión pequeña, ¿cierto? O se confundieron con la materia. Así que la idea es que escucharlas a las personas que tengan dudas respecto de alguna pregunta para podérselas resolver, ¿ya? Eso sería al final de la sesión. La próxima semana tenemos el receso universitario estudiantil, por lo tanto no vamos a tener también la actividad de taller, ¿ya? Y la próxima semana ya que empieza después, ahí les voy a subir, ¿cierto?, a la plataforma la actividad que se daría para esa semana, entendiendo que ya empezamos a revisar, ¿cierto?, los principales conceptos de lo que es comunidad, ¿ya? Probablemente alguna guía de aplicación, ¿ya? También decirles que vayan preparándose con sus, a ver, voy a ver aquí si tengo el sílabo, a ver si se los puedo proyectar. ¿Cómo está quedando? Un segundito.
para que también la idea es que puedan tener una asesoría del portafolio, ¿ya? Y puedan traerlo para que en algún momento de taller podamos revisar si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿cierto? Respecto de lo que es el portafolio, que va a ser la otra nota que se les va a entregar, ¿cierto? Que se les va a poner en esta cátedra, ¿ya? Profe, en el portafolio ahora tenemos que adjuntar los PPTs que hemos hecho. Sí, todo eso que han ido haciendo lo van poniendo en el portafolio. Recuerden que el portafolio no es nada más que una carpeta de evidencias, solamente eso, o sea, son las evidencias de sus aprendizajes, ¿cierto? Con todos los materiales que ustedes han ido elaborando en las distintas sesiones, ¿ya? Como grupo. De que ahí lo van poniendo, todos los trabajos que fueron resolviendo, las guías, ¿cierto? Los PPT, todo eso lo van poniendo ahí en la carpeta portafolio, ¿ya? Quiero ver, Profe, dime. pero los PPT tendríamos que colocar como imágenes de los PPT o adjuntar como el archivo. Sí, pueden adjuntar el archivo perfectamente en la carpeta también. ¿Mm? Ah, ya. Sí, para que aparezca lo que presentaron en el fondo. ¿Mm? Ahí lo suman, copiar y pegar. Ya, gracias. ¿Ya? Y le ponen algún comentario, ¿cierto? Recuerden que siempre, cada actividad que tienen en el taller, la idea es que ustedes le hagan algún comentario, alguna reflexión, ¿cierto? Respecto de cómo fueron los aprendizajes respecto a esa temática. ¿Ya? Ya, aquí estamos viendo entonces, espérame, me falta un poquito, para recordar un poquito para que vayamos recapitulando cómo va. ¿Cierto? La semana pasada, ¿cierto? Vimos lo que fue desastre, presentamos la guía, la primera parte. Esta semana, ¿cierto? Seguimos presentando, ¿cierto? La continuación de la guía y también vamos a ir viendo las dudas que tengan respecto de la prueba, ¿ya? Para hacer la evaluación formativa. La próxima semana no hay actividades, quedamos de acuerdo, el 20 y el 21 no hay actividades, ¿cierto? Y la semana que sigue, entonces, ¿cierto? Seguiremos trabajando con lo que es la temática de comunidad, ¿ya? La idea es hacerle una tutoría al portafolio para que lo traigan. No es obligatorio, ¿cierto? Pero es para ayudarlos a ustedes mismos, para revisar cómo van con su avance en la próxima sesión de taller que nos juntemos, cómo van con su avance de portafolio, ¿ya? Así que tráiganlo para que lo podamos revisar. Me gustaría saber también cómo les está yendo con la participación activa. Recuerden que esa también es una nota de taller, la de participación activa. Entonces, para saber cómo están como grupo en esa actividad y cómo van con sus evaluaciones de participación activa, ¿ya? Y que eso sería básicamente en general lo que vamos a hacer en la próxima sesión de taller. Y es probable que les traiga también alguna guía para resolver respecto de la temática de la semana, ¿ya? Eso sería. Ya, son las 10:54. Quería preguntarles si respecto del punto 2 y 3 de la guía que vimos la semana pasada, ¿traen algo avanzado o les doy un tiempo para que nos organicemos con los tiempos de la sesión? Quisiera saber todos los grupos cuánto tiempo más o menos necesitan para terminar esa parte, para poder empezar después la presentación del punto de la segunda etapa y tercera etapa de un desastre. ¿Estarán bien con 10 minutos, chicos? Para que se organicen para presentar. ¿Les parece? Porque eso ya lo iniciaron la semana pasada. ¿O necesitan más tiempo? Por favor, si me pueden contestar las personas que están a cargo de los grupos. Profe, si pueden ser unos 15. Sí, ni un problema. Por eso le digo que no sé que si tuvieron algún grado de avance, entonces por eso, porque nos pongamos de acuerdo. Ni un problema, Tiare. 15 minutos, ni un problema. ¿Les parece bien? Ya, profe. ¿Están todos bien con 15 minutos? ¿Les alcanza con eso? ¿Sí? Sí, profe. Ya, chicos. Entonces son las 10:55 hasta las 11:10. Les doy el tiempo para que terminen de ver la guía, los puntos que faltan, y empezamos a presentar a las 11:10, a las 11:10, entre 11:10 y 11:15. ¿Ya? ¿Les parece? Para que nos tengan un tiempecito para las dudas de la prueba. ¿Sí? Ya, chicos, los dejo. Ya, profe, gracias. Cualquier cosa estoy aquí en el Zoom, me hablan nomás si necesitan algo. Adelante. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación de la guía de desastres en su segunda parte. Josefa se ofreció gentilmente a presentar lo que continúa. Ya, Josefa, adelante nomás, puedes proyectar, está con el acceso para que compartas pantalla. Ya, profe. Gracias. Ya. Ya, entonces situación de desastre.
Bueno, en la primera parte, que es considerando el concepto de desastre, explicar por qué podría clasificar la situación mostrada en el video como un desastre. Bueno, aquí nosotras concluimos que es una situación que se genera a nivel país, la cual ocurre de una manera repentina sin previo aviso, como lo es un terremoto, en donde se ve vulnerado el sistema social y así provocando un desorden funcional de la comunidad, debido a una crisis de alto impacto como lo sería un terremoto. En donde se tuvieron que implementar mecanismos de adaptación para poder salir adelante nuevamente como país y también como una comunidad. En el proceso de esta crisis se presentan diversas situaciones, como fue que personas quedaron sin hogar, las tuberías de agua estaban en mal estado, no existía la empleabilidad segura, los hospitales se encontraban colapsados, las conexiones como carreteras o puentes se encontraban rotos, y todos estos factores generan una crisis a nivel personal y a nivel país, ya que las personas necesitan más recursos para poder volver a la normalidad. Ya, aquí en describir y analizar en la situación de desastre presentada en el video, la primera etapa que debería hacerse en el manejo presentado a la luz de los contenidos de la clase, se puede ver reflejado que por producto de este tipo de desastre, como lo es un terremoto, que es de tipo natural, en esta situación se involucra un país en concreto, como sucede en este caso que fue en Ecuador, como salió en el video. Y se va a interrumpir el flujo de bienes y servicios indispensables que son más bien necesarios para la sociedad. En lo que concierne a la primera etapa de un desastre, se debe llevar a cabo todo lo que involucra una coordinación o bien un simulacro ya programado, operativo, etc. Por ende, se debe de realizar una prevención, alerta o bien una preparación para el eventual fenómeno. Cabe mencionar que el objetivo de esta prevención es evitar que ocurra el evento natural, como lo es en este caso el terremoto, y a su vez intentar aminorar el impacto de este. Bueno, aquí sabemos que no se puede evitar este tipo de fenómenos, pero sí podemos tratar, teniendo un simulacro ya programado, se puede aminorar el impacto del terremoto. Y bueno, ante esta fase, como mencionaba, como de preparación y planificar cierto operativo o simulacro, también se pueden distribuir los roles dentro de la sociedad, como por ejemplo, no sé, pedir ayuda a los bomberos, a la policía, a la municipalidad para que después repare las casas, etc. Y así poder ayudar en un futuro o en el después a quienes lo necesitan. Ya, comente los aspectos de la etapa 3 durante el desastre que debería haberse producido en el video y en la etapa 3 después de que se muestre. Bueno, durante la etapa 2 se puede evidenciar que hubo un terremoto en Ecuador en el cual dejó 663 víctimas y 6.274 heridos y más de 80.000 desplazados, y a su vez se perdieron cerca de 22.000 empleos. La reacción de las personas ante esto fue organizada, ya que a los 5 días del evento el ministerio se puso en marcha con el plan del crédito contingente y la facilidad de respuesta inmediata para así empezar a reconstruir el país, iniciando por el área de salud, vivienda, agua y saneamiento, educación y vías y también los medios de transporte. En la etapa 3, lo primero en lo que se enfocó fue dar albergue a las personas que perdieron sus viviendas y restaurar el servicio de agua y electricidad. Luego se inició la remoción de escombros en el epicentro del terremoto y a su vez se rehabilitaron los centros de EQ 911 para atender a la emergencia correspondiente. Por otro lado, también se crearon instituciones educacionales provisorias mientras se enfocó en reconstruir las escuelas y paralelamente se repararon las vías principales y puentes para poder circular. Bueno, en cuanto a nuestra reflexión, a partir del video podemos concluir que después del terremoto más trágico para la historia de Ecuador, las autoridades del país trataron de reaccionar de forma inmediata, desarrollando proyectos específicos para atender a la emergencia. Muchas obras ayudaron a restablecer los servicios básicos del país,
También se financió la remoción de escombros, lo cual ayudó a la reconstrucción de este. Y lo más importante fue devolverle la conectividad al país, la continuidad de los estudios de los niños y tratar de, más que nada, volver como a la normalidad. Y todo esto sirvió para darse cuenta que se necesita planificar y estar preparado sin esperar a que pase algo, lo cual debería darse en todos los países y en muchos ámbitos. También se deja ver que la resiliencia que mantuvieron todos los habitantes del país como para poder salir adelante, planificar todo y así poder volver como a la normalidad, por decirlo así. Perfecto, muy bien, Josefa. Muchas gracias por la presentación, está muy clarita. Muy bien, gracias. ¿Alguien del grupo del taller tiene alguna observación? Bien, muy bien ahí que le está aplaudiendo a la Catalina, perfecto. Excelente la presentación de la Josefa. Muy completo el análisis, chiquillas, ¿ya? Ahí se pudieron ver entonces claramente las primeras etapas, ¿cierto? La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 frente a una situación de desastre. Y la compañera analizó muy bien, ¿cierto? Cómo se dieron estas etapas y al final, ¿cierto? Cómo lograron establecer un plan de emergencia, ¿cierto? Al final de la etapa 3, ¿cierto? Para futuros eventos, ¿cierto? Que se pudieran producir, porque en la primera etapa, ¿cierto? Que se veía desde este evento que se presentó en el video el otro día, ellos no estaban preparados, pero a partir de esta experiencia, ¿cierto? Ya se comenzaron a preparar, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a la presentación que hizo la compañera? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, agradezco entonces la presentación de Josefa, muy clarita y bien completa. Ya habíamos presentado un poquito la parte de la etapa 1 la semana pasada, pero igual la dejé como para que tomáramos el hilo, ¿cierto?, del caso y lo pudiéramos recapitular. Así que con eso damos por cerrado, ¿cierto?, hoy día todo lo que es el contenido de desastre, ¿cierto?, para poder después incluirlo en la próxima prueba que venga, ¿ya? Para que tengan claro también la guía cómo se elaboró y si se les presenta alguna situación similar en la próxima evaluación ya puedan resolverla y reconocer las etapas, reconocer si cuándo es un desastre, cuándo no es desastre y qué pasa en cada una de las etapas. ¿Ya? Esos serían como los principales conceptos. Estoy viendo que llegó alguien, parece, en la lista. Voy a aprovechar de... Profe, Sí, dime nomás, Rocío. por casualidad, Francia Toledo quedó. La bienvenida de nuevo. Comentarles que hoy día vamos a revisar la segunda parte de la guía que estaban trabajando. Les vamos a dar un tiempito para que terminen su trabajo, ¿cierto? Y a continuación de eso vamos a resolver, ¿cierto?, todas las dudas que tengan con respecto al certamen 1 que se hizo la semana pasada, ¿cierto? Para las personas que tengan algún tipo de dudas, ¿ya? Recordar que la próxima semana tienen su receso universitario estudiantil, por lo tanto no van a haber actividades de taller, y ya nos estaríamos viendo para el jueves 27 de mayo, donde vamos a hacer tutoría de portafolio para las personas que tengan dudas, pueden traer sus portafolios para ir revisándolo. Vamos a ver también cómo están con sus pautas de participación activa y sus trabajos de equipo, ¿ya? Y probablemente alguna actividad también de comunidad que vamos a hacer durante la sesión, ¿ya? A ver, quisiera preguntarles si con 15 minutitos estarían bien, 15 minutos para resolver lo que les queda de la guía, de lo que quedó pendiente la semana pasada, porque queda poquito, ¿ya? No quedó mucho pendiente la semana pasada. ¿Estarán bien con 15 minutos? Hasta las 12:18, que les dé el tiempo para que termine y después empiecen a presentar. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Sí? ¿Ya? ¿El resto? ¿Están bien con ese tiempo, chicas? ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Ya. Entonces, bueno, ya van a ser las 12:05, así que para los 15 minutos. A las 12:20 comenzamos la presentación para que terminen entonces de analizar la segunda etapa de un desastre, que es lo que había quedado pendiente, y la tercera etapa de un desastre, en relación al video que vieron la semana pasada. ¿Ya? Ya, chicas, las dejo. Voy a estar aquí. Cualquier cosa me dicen. Yo estoy aquí con mi cámara apagada y el micrófono, pero pueden avanzar ustedes su trabajo y me van haciendo consultas si necesitan. ¿Ya? Nos vemos 12:20, nos juntamos de nuevo para empezar a revisar. ¿Se cumplió el tiempo? ¿Están listos ya? ¿Terminaron de desarrollar la guía? ¿Sí? ¿Se escucha, chicos?
¿Chicas? Sí, Creo se que sí se escucha, escucha. profe. Ya, gracias por contestar. Ya, entonces vamos a empezar a presentar lo que nos quedó pendiente de la semana anterior, ¿cierto? Que esta guía se dividía en dos partes, ¿se acuerdan? La semana pasada y esta. Y voy a preguntar si alguien se ofrece para leer lo que nos quedaba pendiente o pido yo a alguien que participe presentando lo que va quedando. ¿No hay nadie? ¿Un voluntario o voluntaria? Yasmina Hernández, ¿está por ahí? Estoy mirando aquí tu nombre, Yasmina. ¿Al grupo que perteneces tú? ¿Tienes listo la parte, la segunda parte? Sí, profe, aquí estoy. Ya, Estábamos terminando la conclusión. perfecto. He abierto el acceso para proyectar nomás. No importa que no tenga escrita la conclusión, Yasmina, no te preocupes. Sí, sí, Beth va a presentar, estamos viendo para que pueda mostrarlo. Ya, gracias, muchas gracias. Esperamos unos segunditos entonces, para que proyecten nomás. Profe, luego nosotras. Ya, chicas, muy bien. Entonces, hacen una pregunta a usted, Yasmina, y la otra la sigue Antonella, ni un problema, gracias. ¿Estarán listas ya, Yasmina? No sé, Beth. Ivette, no sé qué le pasa ahí, está tratando de compartir. Sí, estoy aquí. Es que no encontraba el... Ya, tranquila nomás. Está abierto para compartir. Comparte nomás. Vamos a analizar entonces la segunda etapa con Ivette de la resolución de guía de desastre y con Antonella la tercera etapa. ¿Ya? ¿Les parece, chicas? Esa pregunta para cada una. Y cada una lee las conclusiones de su grupo social. Por favor. ¿Ya, Ivette? ¿Ahora sí? Sí, profe. Espera, poquito, porfis. No importa que no tenga escrita la conclusión, no te preocupes. Adelante, dale nomás. Sí, nomás, Ivette. Ya. Acá era describir la primera etapa que debería hacerse en el manejo de comentar aspectos de la segunda y la tercera etapa. Primera etapa. No se cumple porque se observa en el video que no hay ninguna preparación antes del terremoto. Al no estar preparados, se produjeron muchos daños, como en los colegios, empresas y en algunas comunas quedaron aisladas. En la segunda etapa se inicia momentos antes de la catástrofe y el momento en sí en que ocurre. Según lo visto en el video, las personas, al no esperar un desastre, así el inicio del evento, muchos pasaron por un estado de shock y también se vieron afectados al ver el nivel de pérdidas y daños causados por el evento. Tercera etapa. En esta etapa viven el periodo de la reconstrucción tanto
tanto a corto como a largo plazo, pero también al reanudar su antes, comienza a promover la organización de comités de emergencia y así estar preparados para un evento similar y evitar el mismo nivel de daños para la población. Ya, como reflexión y conclusión, de esta situación podemos concluir lo importante que es estar preparados ante cualquier tipo de desastre. Por otro lado, también es fundamental educar en temas de prevención en este tipo de desastres a la población para enfrentar estos problemas de la mejor manera y puedan sobrellevar la situación. Perfecto, muy bien. Gracias, Ivette. Ahora si quiere presentar el grupo de Antonella. Ya, profe, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Ivette. Yasmina también, gracias. Ya, profe. Ya, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Dale nomás, Antonella. Bueno, lo que colocamos nosotras como en base a esta pregunta fue que dentro de los aspectos de la etapa 2 se ve reflejado la etapa de amenaza debido a que se activan los sistemas de alerta y defensivos por el terremoto. Luego la etapa de impacto donde se presenta la catástrofe en sí, donde en ese momento surge desorganización y desesperación. Luego está la etapa de remedio o heroica, puesto que dentro de este desastre se presentan emociones positivas y de solidaridad, en respuesta al suceso. Finalmente está la etapa de luna de miel, donde se logra reencontrar en sí la alegría y donde también se recuperan los bienes, etc. Posterior a este acontecimiento del terremoto en Ecuador comienza la etapa 3, en donde la gente comienza a ver todas las pérdidas generadas y se comienza con un nuevo renacer en el país, en el que se crean nuevos proyectos para llevar a cabo la reconstrucción de las partes afectadas, uniendo a la comunidad para poder ayudar entre todos mejorando las construcciones y la manera de vivir. Perdón, se me olvidó colocarlo así. Luego, como conclusión, creemos que los terremotos, al ser uno de los fenómenos naturales que conlleva mayor potencial destructor, con mayor coste de vidas y pérdidas materiales, hace que el riesgo sísmico sea uno de los riesgos sociales que más atención demanda. Aunque los terremotos no se pueden evitar, el riesgo asociado sí se pueden mitigar. Y este es el reto que afronta actualmente la comunidad científica en materia de sismología e ingeniería sísmica. El fenómeno es natural, pero el desastre no. Por ende, lo debemos paliar o al menos reducirlo adoptando medidas preventivas o diseñando planes eficaces de emergencia. Y aquí tenemos una reflexión. A pesar del desastre ocurrido, que trajo varias consecuencias, podemos ver la capacidad de resiliencia que tuvieron los afectados del terremoto, con ganas de salir adelante y levantando la ciudad, ayudándose unos a otros. Aquí colocamos la típica imagen, bueno, de acá lo ocurrido en Chile, que marcó harto la vida de todas las personas. Sí. La casita esa al lado, se ve todo eso. Mira Sí. qué terrible, la pareja ahí, pues normal que están juntitos, unidos, para salir Claro. adelante. Qué bonito. Mira, qué bonitas las imágenes que pusieron Antonella, porque como que da esperanza a propósito de tanta gente que está con tanta desesperanza en estos días de pandemia, ¿cierto? Que algunos han perdido el trabajo, han estado con Claro. problemas de salud, algunas familias que han estado afectadas porque han perdido también un familiar por producto del coronavirus, ¿cierto? Hay muchas personas que están muy mal en este minuto emocionalmente, aparte de materialmente. Entonces, como la luz de esperanza, ¿se fijan? La importancia, ¿cierto?, de apoyarnos, como dice, ayudándose unos a otros. Súper bien lo que pusiste ahí, lo que pusieron como grupo, y en relación también, ¿cierto?, a lo que se estaba viendo hoy día en participación comunitaria, ¿cierto?, cómo unos a otros ayudan, ¿cierto?, cuando necesitan algo, no esperar necesariamente que las cosas le lleguen del cielo, porque muchas veces no van a llegar del cielo, ¿cierto?, y ver qué se puede hacer como unos con otros ayudándose, ¿cierto?, como comunidad para salir adelante, ¿cierto?, desde lo emocional hasta las cosas materiales. Mira qué bonito, muy bien el trabajo, muchas Hay gracias. que sembrar para cosechar. Exactamente, así es. Qué bonito. Gracias. Felicitaciones a los dos grupos, muy bien los trabajos. Yo creo que con esto ya
les quedó muy clarito, ¿cierto? Las etapas, la importancia, ¿cierto? De lo que es el manejo, el anticiparse, el prepararse para los desastres, ¿cierto? Entender que nosotros como miembros del equipo, ¿cierto? También podemos hacer mucho apoyando en las comunidades y en los desastres, ¿cierto? Y estar preparados, ¿cierto? Ya, yo espero que después de esto habremos preparado alguna linternita, mínimamente, no sé, en este país que comentábamos la otra vez, ¿cierto? Que nos tocan siempre tantos desastres, inundaciones. Bueno, ahora estamos con el tema del coronavirus y en muchas partes ya están saliendo a la cuarentena, afortunadamente, pero con miedo a volver de nuevo, ¿cierto? Porque la gente dice, claro, esto un ratito y después vuelta otra vez al encierro. Entonces, bueno, aquí en Villa donde vivo yo todavía estamos en cuarentena, pero en otras partes ya salieron. Así que darse ánimo también, unos con otros. Eso es importante, chiquillos, el apoyo emocional. No dejen de hacerlo también. A veces no hay mucho para entregar físicamente o materialmente hablando, pero sí emocionalmente una palabra de afecto, un gesto de cariño. Eso también ayuda en las situaciones de desastre. No se olviden de esa parte también. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Terminamos con esta parte de la presentación entonces de lo que es la... Catalina, ¿alguna consulta? ¿Estás ahí en el...